paciencia, con ganas, con ímpetu, y eso es lo que se está viendo en el club. Y un detalle que no es menor, si hay un desgaste físico, hay un paréntesis hasta el 23 de abril, porque a las 9:30 de la noche en La Huerta, Libertad San Pablo. Libertad tiene 6, San Pablo 4. Y bueno, si ves una victoria contra el San Pablo, ahí ya está, como para pasar a la siguiente fase octogonal. Sí, así mismo es, pero antes que eso tenemos dos encuentros que jugar acá por el campeonato. Jugamos el lunes, no hay prácticamente descanso. Hoy practicaron los jugadores a las 10 de la mañana. Mañana ya quedan concentrados. Jugamos el lunes contra Recoleta en cancha de Trinidense, una cancha que nos costó siempre. Y el sábado tenemos otro partido con Guaraní. Bueno, esos son compromisos que tenemos que cumplir antes y después pensaremos en lo que es San Pablo. De lo que disfruta en este momento, doctor, esa es la realidad de Libertad. Eso sí, ojalá es un gusto poder ofrecerle eso a los socios, a la hinchada, ¿verdad? Porque coincide con el buen momento del club, con también la inauguración de nuestro estadio, de las comodidades nuevas que tiene. Y bueno, yo creo que lo que tratamos de hacer es que cada partido la gente esté cómoda y se sienta a gusto. A ver, se mete Aguilar, bajo Lorenzo, gol. El Libertad sobre el final, Lorenzo se sacó la camiseta, festeja el 10 de Libertad. Llegó Lorenzo al gol en el último. Una frase del viejazo voy a utilizar. En el último suspiro. En el último suspiro llegó Lorenzo. En el área chica define Lorenzo. ¿Sabe cómo está la cosa? ¿Sabe cómo está la cosa? Si estaba logrando el empate Nacional. Estaba logrando el empate, no, dice Libertad. Le quedó a Lorenzo en el área chica. En el área chica el cabezazo de Roque. No pudo Iván, tampoco Monteagudo. Aguilar le dejó a Lorenzo, poste izquierdo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana y le va a ganar a Nacional por 1-0. Monumental. Premio al que quiso ganar, premio al que buscó en el segundo tiempo y lo buscó mucho. Castigo para un equipo que en el primer tiempo quiso más, pero que en el segundo tiempo, a partir de los 15, 20 minutos, se conformaba con el empate. Una jugada de una pelota larga de Martínez que va a pelear Roque Santa Cruz. La pelota que la baja al otro palo allí. Aguilar se encarga de meter un taco primero, en el rebote después. La toca para Lorenzo Melgarejo, atento, despierto para definir y poner el primero y el único del partido. Momento del gol. 49 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Qué tenemos, Víctor? Gracias, Diego. Para actualizar el panorama de lesionados, aparte de Gatito, obviamente lo que decíamos recién, todavía no están a disposición Cecilio ni Da Costa. Se alargó más de la cuenta, me parece, a esta altura ya la recuperación de ambos. Es ir viendo partido a partido si pueden o no retornar. Yo creo que la prioridad está más bien para que regresen en el juego de Copa Libertadores, pero no descarto, atendiendo que hay actividad martes y domingo, en alguno de esos encuentros ya pueden estar de una vez por todas a disposición Cecilio y Da Costa, que son los que faltan recuperarse, obviamente, de los que tuvieron más participación. Después está lo de Luciati, que es algo crónico y que la verdad veo difícil que pueda volver a tener chances en este semestre. Incluso te diría, Diego, que me parece que va a haber una revisión del contrato a mitad de temporada si es que él sigue sin jugar, atendiendo que al final solamente disputó 2 partidos y después se pasó más en fisioterapia que dentro de los entrenamientos. ¿Y la situación de Araujo, qué dato tenés, Víctor? Y sobre Sergio Araujo, él está separado hasta nuevo aviso. Él no va a retornar al plantel de Cerro a ser tenido en cuenta después de la indisciplina grave que tuvo antes del viaje a Sao Paulo. Habrá que ver, porque mirando antecedentes de otros momentos de Diego Martínez, cuando él llegó a tener problemas con jugadores en Boca, ya no le levantó el castigo, es decir, esos jugadores no volvieron a disputar con ese técnico partido. Benedetto, uno de ellos, por ejemplo. Exactamente, Benedetto, y si escarbamos un poquito más, hay otros que tuvieron problemas con Martínez, y
ya no volvieron a jugar. Yo creo que por lo menos hasta terminar el apertura, Araujo no va a ser Víctor, más tenido en cuenta. ¿Sabe qué pasa? Lo que yo pienso, sí. De hecho, a ver, cada persona tiene una personalidad y esa personalidad no la saca nadie. Como bien mencionás, si hay un antecedente de Martínez como técnico de Boca y lo de la separación de Benedetto, creo que esa misma situación, digo, porque repito, no creo, por más que a Cerro le falte jugadores o en el puesto de Araujo, si está separado del plantel por la comisión directiva y es consciente de esto Diego Martínez y tiene una personalidad con relación a jugadores donde lo borra, porque te repito y como bien menciona Víctor, está ese antecedentes de Benedetto, creo que ya no juega en Cerro y él hasta junio, o sea, en 2 meses termina su contrato, Víctor. Sí, no juega en Cerro con Diego Martínez, y de por ahí se va el técnico y cambia el panorama, pero con Martínez segurísimo que ya no vuelve a jugar y es probable que lo mismo suceda en junio, que se revise si da o no para la continuidad y me parece que si termina así el semestre sin jugar es poco probable que continúe para la segunda parte del año, pero en lo que respecta a Diego Martínez ya no lo va a volver a utilizar probablemente a Sergio Araujo. Ahí también hay que decir, hay que ver lo del técnico. La percepción que yo tengo es que pase lo que pase, salvo que agarre una racha trágica de 5 o 6 partidos seguidos sin ganar, que adelante en su salida, me parece que en cualquiera de los casos termina el semestre Diego Martínez. Después dependerá mucho de lo que pase con la Copa Libertadores, si Cerro avanza o no a octavos de final, como para establecer un futuro con Diego Martínez al frente del campo. Pero él tiene contrato hasta el fin de año. Sí, tiene contrato hasta fin de año, pero dependerá todos los resultados. Si termina lejos en el torneo, hoy ya hablamos de un equipo 15 puntos abajo de la punta y encima eliminado de fase de octavos de final de Libertadores, yo creo que no va a continuar Diego Martínez. Por más que Cerro vaya a la Sudamericana, pensás que lo sacan. Y para mí sigue siendo decepcionante ir solo a la Sudamericana. Debería acceder en este grupo a octavos de final de la Libertadores. Sería el hecho de completar un torneo lejos y encima eliminado de la Libertadores, significaría otro semestre perdido para Cerro Porteño. Muy bien, vamos contigo, Darío, el repaso de la fecha, porque mañana continúa esta fecha 3 el campeonato, de igual manera la intermedia, partido mañana intermedia, el próximo lunes, y la fecha 14, el adelanto es el próximo lunes, Víctor. Sí, lunes, martes y miércoles hay fecha. El adelanto sería, ¿verdad? Sí, fecha 14 de adelanto. Muy bien, contigo, Darío, con Juan y ya volvemos acá desde Cancha Cerro con ustedes. La fecha 13 de la apertura va a terminar mañana con 2 partidos a las 18 horas. Olimpia ante Ameliano. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red de Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Y mañana a las 20:15, el último partido de la jornada, General Caballero de Mallorquín en Carendí recibe a Guaraní. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty deja su sello en cada corte. Shorty sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. La fecha 14 va a arrancar el lunes 14, justamente a las 18:30, el partido en el Martín Torres entre Recoleta y Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar a Z mujer, a Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. El día martes, 2 partidos a las 18 horas, Sportivo Luqueño ante Trinidense en el Luis Salinas. Con Banco, cobra con QR, a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular, ingresa al monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. También el día martes a las 20:15, Nacional recibe a Cerro Porteño en el Arsenio Erico en el Clásico de Barrio Obrero. Afilias de la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online que completa los datos. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. El día miércoles a las 16 horas, Ameliano recibe en la Fortaleza del Pique, sería General Caballero de Mallorquín. Con la Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra, aditivada 4 plicas y con el ITC 10 triplicas. Copetrol, vamos. Automóvil Supli, está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico.
También el día miércoles a las 18:15, Guaraní se va a enfrentar a 2 de mayo en el Municipal de Carapeguá. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. También el día miércoles a las 20:30, Tembetaré ante Olimpia en el Luis Alfonso Llani. Salicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Salicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña segura, empeña en La Plata. Así se va a jugar la fecha 14, recordando que por ahora Libertad es el puntero con 33, lo sigue Guaraní con 22, 19 puntos para Recoleta y Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de miles de templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. 18 puntos tienen Olimpia, Cerro Porteño, Nacional, mientras que Nacional tiene 14 y 13 puntos tiene el equipo de Ameliano. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. 12 puntos tienen Tembetaré y General Caballero, 11 puntos para Sportivo Luqueño. Cierra la tabla con 10 el equipo de 2 de mayo. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanos con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Mañana prosigue la fecha número 3 de la intermedia con 2 partidos. A las 10 de la mañana, Deportivo Santaní va a recibir a Guaraní de Fran en el JJ Vázquez. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. También este domingo a las 10 de la mañana, Tacuaré va a recibir a Deportivo Capiatá en el estadio de Ameliano en la Fortaleza del Piquicirí en Villeta. iPhone Week en Bristol, descuentos increíbles en todos los modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. El lunes concluye el tercer capítulo de la intermedia con otros 2 partidos. A las 18 horas en el Estadio Municipal, Carapeguá recibe a Fernando de la Mora. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Adelante, Diego. Gracias, muy amable, Darío. ¿Qué tenemos, Víctor? ¿Qué tenemos, Víctor Villalba? Gracias, Diego. Aquí está llegando el ingeniero Eduardo Viola, ex integrante de la comisión directiva de Cerro Porteño. Lo escuchamos al ingeniero Viola. Clave de local, así que, bueno, seguir avanzando en la Copa. Gracias, ingeniero. Ingeniero, lo de Gatito, la noticia mala después de lo que sucedió allá en Sao Paulo, a reposar por unos partidos para Gatito pensando en volver para Libertadores. Sí, por supuesto. Ojalá que Gatito se pueda recuperar enseguida. Pero bueno, Arias también ha demostrado su solidez las veces que le tocó jugar y bueno, creo que el momento es su momento y bueno, ojalá que también aproveche, personalmente digo, ¿verdad? El último partido ante Palmeiras, ¿qué le pareció? ¿No le quedó la sensación de que algo más podía hacer? Sí, realmente me quedó eso. Yo creo que tuvimos muy buen primer tiempo en una jugada aislada, cosa que no podés permitir desconcentrarte contra los brasileros, ¿verdad? Y yo creo que fue así, una pelota filtrada y que no debió a ella hasta la hacia nuestro arco. Nos desbarató, nos quedamos mal parados y vino el gol, ¿verdad? Después más nada, ¿eh? Yo he visto bastante parejo el partido. Y creo que en el segundo tiempo nos faltó más peso arriba, cosa que ya nos viene ocurriendo desde que empezó el campeonato y más todavía con estos valores capitales que tiene Cerro que no están. Y sin descuidar lo que se viene en el campeonato local, pero da la sensación que la prioridad del torneo internacional ahora en este semestre. Por supuesto, yo creo que sí, ¿verdad? Le estaba diciendo justamente a tu colega que yo creo que también es momento de comenzar a verle a los chicos, ¿verdad? Tratar de ir consolidándole a esto que están de repente turnándose los muchachos, los chicos de la cantera. Yo creo que es momento de ir
utilizando estos partidos como para ir consolidándolo para el siguiente torneo. ¿Verdad? Gracias como siempre por el tiempo. Muchas gracias. Sí, el ingeniero Eduardo Viola, llegando aquí a la olla azulgrana, Diego. Muy bien, gracias Víctor. Víctor, ¿esto crece o no, Víctor Villalba? ¿Está creciendo o no la afluencia de público? Vos que estás a las afueras de la cancha de Cerro. Afuera ligeramente, poco movimiento, pero mejoramos con respecto a media hora atrás, eso sí. Pero no es lo que uno esperaría para un Cerro Luqueño, con dos equipos estando por lo menos cerca de la parte alta, o con un Cerro Porteño, como decía Ricardo en la introducción, si es que sumaba puntos ante Palmeiras de visitante. O sea, se nota en el ánimo del hincha del Cerro que ya la chance de pelear se sabe que prácticamente quedó reducida a lo mínimo, y que encima el presente del equipo como que no estira mucho en este momento. Bueno, correcto, Víctor. Vamos a escuchar una nota interesante hoy en el fenómeno de la siesta con el presidente guaraní, Emilio Daer. Estamos a la espera, estamos a media hora recién de este arranque del partido entre Cerro Porteño con Sportivo Luqueño, para ir un poquito mechando, ir un poquito pasando las entrevistas que hoy ocurrió Fútbol a lo Grande en la 1080M. Ya pasamos a Editores, presidente Gumarelo. Vamos a escuchar ahora a Emilio Daer. Relación específica, lo que se le está haciendo a Gaspar Servio, porque es un buen arquero, defendiendo los colores de Guaraní. Hay que ver qué tipo de lesión tiene Gaspar. Después un poquito lo que tiene que ver con Copa, el buen momento de Guaraní y también del campeonato. Emilio Daer, presidente legendario, con los compañeros. Gaspar sufrió justamente acabamos de tener una reunión con el cuerpo médico, y la situación de Gaspar está, digamos que en análisis todavía. No hay digamos que un diagnóstico claro al respecto. En principio, desde luego se va a comunicar ahora en los medios, en las redes. El futbolista sufrió un esguince de rodilla derecha, por lo cual tuvo que abandonar el campo de juego la vez pasada contra Potosí. En este momento se está esperando que esa inflamación disminuya de forma tal a tener, según me dice el médico, una visión mejor en el estudio ecográfico. Probablemente esto se va a realizar entre el lunes de tarde y el martes, y una vez que se tenga eso, entonces vamos a seguramente que tener ya un panorama más claro. Pero preocupante. Sin duda, claro. Te imaginas, es el capitán del equipo, al menos uno de los capitanes, es un referente importante, y ciertamente de alguna manera un poco el líder de la defensa, para llamarlo de alguna manera. Él maneja muy bien todo eso. En fin, sin ninguna duda es una resta importante, al menos para este próximo partido, ¿verdad? Esperemos que no sea de gravedad. Tenemos al menos esa esperanza todavía. ¿Pero cuánto tiempo quedaría fuera? ¿Se puede saber? No, lo que pasa es que a partir de ese estudio ecográfico que le van a hacer seguramente el lunes a la tarde o el martes, tendremos un panorama claro. En este momento verdaderamente no hay un pronóstico claro tampoco, porque ciertamente hay escenarios benignos y malignos, si es que se puede llamar de alguna manera. Puede ser Arturo 2 semanas, o en el peor de los casos puede ser 9 meses. ¿Cuándo se va a saber esto, decía Emilio? Lunes de tarde o martes. Muy bueno. 2 semanas, de extremo a extremo. Y es así, Arturo, por eso es que no tenemos un pronóstico claro, ¿verdad? Es lo único que se puede decir. Y bueno, deja lo mejor para Gaspar Servio. Del campeonato sudamericana lidera el grupo de la serie Guaraní y campeonato Emilio Daer. Bueno, en el campeonato, como ya dijimos desde el primer día, vamos a pelear hasta el último partido. Si bien es cierto, tenemos el puntero que está lejos aparentemente, nada es imposible. Nosotros tenemos que jugar nuestro partido y ganar nuestro partido. Lo demás ya digamos que es algo que no podemos resolver, lamentablemente. Bueno, y el tema de la Sudamericana, Emilio.
Bueno, en la Sudamericana estamos muy bien, hoy estamos punteros, tenemos, creo que, buenas perspectivas para, y esa es la idea, clasificar a octavo de final y clasificar primero. Tenemos, creo que, potencial para eso, tenemos plantel. Si bien es cierto, mucha gente dice que, y decía antes incluso que no teníamos grandes posibilidades ni para el campeonato ni para la Copa Sudamericana. Nosotros como directivos estamos firmes en nuestra convicción y vamos a seguir de esa forma, Arturo. Vamos a seguir de esa forma, vamos a pelear palmo por palmo. No podemos prometer nada porque esto es fútbol, pero vamos a tener esa mentalidad y hasta el final. ¿Qué le pareció la cantidad de aficionados en el último partido de la Sudamericana y qué va a realizar para el partido Independiente para no ser visitante? Porque normalmente los argentinos vienen en un número importante. No sé, un plan desde las entradas, buscar al hincha legendario, a ver cómo traerlo, no sé si fue el horario o qué, pero por lo menos en lo personal no esperaba esa cantidad de gente el último partido de Copa. Y mira, niño, es de esperar un partido en el Defensores del Chaco a las 21:30. Yo mismo llegué un poco más de medianoche a mi casa. ¿Se imaginan ustedes gente que puede venir de Capiatá y más lejos aún, no teniendo medios de transporte en ese horario? Pero no solamente, pero eso no pasa solamente con Guaraní, pasa con Olimpia, pasa con Cerro, pasa con cualquier equipo, ¿verdad? Lamentablemente nosotros no manejamos los horarios, ni siquiera a veces podemos manejar los horarios en el fútbol local y mucho menos estos horarios que establecen las grandes cadenas de televisión, por un lado, y no tampoco creo que pasa por el costo de las entradas, porque nosotros inclusive ponemos 2x1 los costos de las entradas para los socios, ¿verdad? Y ni aún así, o sea, no, es un problema de horario en primer término. En segundo término, el partido contra Independiente, quiera ser o no, es muchísimo más atractivo desde el punto de vista futbolístico, es un menú mucho más agradable. Si bien es cierto, Potosí se dieron cuenta que un equipo que juega y que juega bastante, que juega bien, no es de ninguna manera la cenicienta del torneo, o en todo caso del grupo, y yo creo que vamos a tener muchísimo más gente para ese partido, que también está programado para un horario diferente, un poco más atractivo, más conveniente, digamos, para la afición, ¿eh? Presidente, una última para cerrar. La situación de Mansur, ¿qué sabe sobre él? Si ya podría estar en el próximo partido o todavía en recuperación. Mansur está en recuperación. En realidad tampoco, o sea, obviamente el pronóstico es totalmente diferente al de Gaspar, ¿verdad? Él probablemente vaya a estar ya disponible para el partido de mediados de semana. No obstante, no puedo decir con certeza porque no tenemos aún el informe claro del departamento médico al respecto, ¿eh? Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Correcto, muy bien, lo escuchamos al presidente de Guaraní. Sí, Víctor. Gracias, Diego. Está llegando el ingeniero Gustavo Samaniego en el departamento de fútbol de Cerro Porteño. Nos acercamos al ingeniero Samaniego. Decíamos que así como condenamos todo hecho que tenga que ver con el racismo, más todo este tipo de gestos, y no hace a lo que es el fútbol, que debe ser toda una fiesta, ¿verdad? En el fútbol, como ustedes ven, viene la familia, vienen chicos, y el comportamiento debe ser ejemplar, y aquellos que se salen de ese comportamiento que debe de tener, entonces debe ser castigado con la celeridad. Yo estoy seguro que el Palmeiras va a tomar medidas contra esto, porque no eran 1, 2 o 3, ¿verdad? Eran bastantes hinchas. Ingeniero, hubo quejas también de hinchas que tuvieron que retirarse 15 minutos antes, porque ya le saca la policía y la gente de Palmeiras, no dejando que se puedan quedar durante todo el partido. ¿Les llegó la queja también de los hinchas que fueron? En realidad eso no, pero habrá sido por motivos de seguridad,
Hay que destacar también eso, que no hubo un solo incidente. Los hinchas que fueron atendidos muy bien, ¿verdad? También gracias a gestiones realizadas tuvieron la seguridad extra a través del Consulado General Paraguayo en Brasil y también de la gente del Corinthians, que también se dieron un local donde fueron agasajados y luego conducidos hasta el estadio con medidas de estricta seguridad. Por suerte en ese sentido no hay nada que lamentar y bueno, fue una fiesta salvo estos hechos que lamentar, que bueno, fue un partido muy duro donde Cerro jugó de igual a igual contra el Palmeiras. Ingeniero, cuando sucedió acá en Paraguay se magnificó todo en Brasil y salieron a hablar directivos de Palmeiras, la propia presidenta. Esta vez que fue en Brasil, ella por lo menos se comunicó con usted a, no sé, explicar o tratar de entender lo que pasó. En realidad, solo conozco un comunicado bastante livianito, como se dice, del Palmeiras, más allá de eso no escuché, no conozco ninguna otra reacción y bueno, pero ojalá se tomen las medidas correspondientes. Claro, porque cuando pasa fuera de Brasil parece que se arma todo un show mediático, salen a hablar todo, pero allá en su propio territorio no hay alguien que reconozca o pida disculpas o contacte con la dirigencia, para dejar en claro nomás. Así mismo, este hecho que ocurrió acá en el estadio Alianza de Palmeiras fue mucho más grave de lo que ocurrió acá. Y además con hinchas bien identificados. Lo que ocurrió en la Copa Sub-20, ni siquiera sabemos si es hincha de Cerro, lastimosamente no fue identificado, no portaba ningún atuendo que tenga que ver con el club. Bien puede ser el caso que ni siquiera es hincha del club, ¿verdad? El que hizo ese gesto de racismo, lamentablemente. Esto fue más grave, estoy seguro que a la medida y no hay realmente la protesta, o hasta ahora no tuvo la repercusión que tuvo aquel gesto unilateral de una persona. Cambiando de tema, lo último, ingeniero, en lo de Araujo, ¿hubo alguna novedad o él por ahora sigue practicando por separado? No, hasta nuevo aviso seguirá así, ¿verdad? Así mismo es, ya por disposición técnica y bueno, se verá eso cómo se va resolviendo y ojalá que, bueno, él solicitó las disculpas del caso y ojalá que rectifique esa actitud que no corresponde a un atleta profesional y mucho menos cuando uno está en Cerro Porteño. Gracias por el tiempo, como siempre. Así va ingresando el ingeniero Gustavo Samaniego, integrante del Departamento de Fútbol del Club Cerro Porteño, Diego. Correcto, muy bien. Ahora, Darío, el Club 2 de Mayo le da la bienvenida a Marcelo Palau en redes sociales, Darío. Sí, señor, Marcelo Palau es presentado oficialmente como nuevo entrenador del 2 de Mayo. En este mediodía se había reunido con la dirigencia para acordar los términos del contrato. Se suma junto a su cuerpo técnico integrado por Alejandro Machín, que también tiene como preparadores físicos a Nicolás Ayelo y César Cañiza, y como preparador de arqueros a Herminio Barrios. Bueno, entonces 2 de Mayo a través de las redes sociales está ya mencionando la presencia de Marcelo Palau. ¿Ya estás acá dentro del estadio, Víctor, o no? No, todavía no, me queda afuera todavía. Quiero esperar 5 minutos, Diego. Pasa que quiero ver si hay un poquito más de movimiento, por lo menos en el último reporte que podemos tener. Aparte, el ingreso de los equipos será 18-22, más o menos. Por eso nos quedamos un ratito más. Hay algo más con respecto a lo que decíamos más temprano. Empiezo a tener miedo de si llegamos o no a 5.000. Creo que me aventuré excesivamente con ese número al mirar lo que vemos aquí afuera. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿No llegamos a 5.000? Y yo no creo, Víctor, cuando entres te vas a dar cuenta que acá ni 1.000 personas no hay. Ahora. Ajá, sí, no, y acá afuera no da la sensación de un partido de 5.000 personas, la verdad, sí. ¿No te fuiste a vacunar, Víctor? No pude ir. Aquí en la entrada de preferencia, ¿verdad? Sí, en la entrada de preferencia. Ah, perfecto. Sí, porque notaba que mucha gente aprovechaba. Tenés razón, Ricardo. Sí, con la influenza, contra la influenza, la vacuna. Sí, vos sabés que estuvo bueno. ¿Vos te aplicaste, Ricardo? Sí. ¿Duele, vio? No. Pinchancito. El mosquito duele más cuando te pica. ¿En serio? No, en serio. Tiene muy buena mano la señora que está aplicando. Porque depende mucho de quién aplica también. Tenés razón. Algunos con la mano pesada te hacen doler mucho. Damián tiene miedo de vacunarse. ¿Vos no te fuiste, Damián? ¿Y qué esperar, hermano? Pero yo no sé si para todo público o solamente para periodistas. Así que vos te fuiste. Damián viene y me dice, Diego, ya está, anda, aplicate. No, tranquilo, le digo. Yo pensé que vos te aplicaste, Damián. Es para todo público, así que el que venga a la olla y está escuchando puede aprovechar y ya vacunarse contra la influenza. Y no había gente, entonces significa que no vamos a tener mucho acá, Víctor.
Da toda la sensación que será así, Ricardo. Vamos a quedar lejos de ese número de 5.000. Pero vos sabés que de repente hubo otros partidos donde parecía así también que no iba a haber nadie. Y de pronto empieza el partido, empieza a ingresar público en platea, en graderías. Muchos quedan a hacer hora en los costados. Vamos a ver si este es el caso. Pero la verdad, bastante silencioso todo aquí en las afueras. Y eso es una muestra claramente de cómo está la situación del equipo a nivel local. Contigo, Juan. Automotor Feria de Verdad, 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu, Sanyang, KGM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Muy bien, vamos a escuchar por último, tenemos una serie de notas con Gustavito Sánchez. Y vamos a escuchar, estamos a tiempo, estamos a 15 minutos del arranque del partido. A Ricardo, todavía la izquierda. A vos también, a Víctor. ¿Qué preferís, Héctor Melgarejo o Pedro Sarabia? Elegí uno. Y Héctor, por la importancia del partido de mañana. Para vos, Víctor. Melgarejo. Lo escuchamos a Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Contame, presidente de Ameliano. Y nada, bueno, pero estamos conformes. Derrotas continuas, no podemos sumar de a 3, no preparamos para otras cosas, no eliminamos la Copa Sudamericana. No estamos bien. ¿Qué pasa, niño? No está nada bien, no está nada bien la cosa y hablando, charlando, recuerdo que el año pasado ya pasaron por una situación similar y lo hablaron con el plantel. Ahora, ¿cómo viene eso, presidente? Bien, o sea, continuamos hablando, pero o sea, eso no hay que agotar, ¿verdad? Hay que volver a dar vuelta, hay que tener mayor compromiso de los jugadores. Los que andan de fiesta tienen que dejar de andar de fiesta y concentrarse en el plantel. Los que andan saliendo por problemas del chisme también tienen que dejar de salir ahí, concentrarse y dar el ejemplo. Hay muchas cosas que corregir, ¿verdad? Ahí directamente a Saracho, que en la semana se viralizó que estuvo en un programa de chisme justo en una discoteca en un horario no para un profesional, ¿verdad? No sé si allí hubo también una sanción económica, multa, presidente. Imagino que molestó eso, por eso está sacando a luz al hilo del futbolista. No, son varias cosas, ¿verdad? Uno está enterando. Para Asunción es chico, nos conocemos, uno recibe mensajes y te dicen le voy a jugar en tal lugar, le voy en tal lugar. Entonces, cuando uno viene de sufrir derrotas continuas, difícil en lo económico con la eliminación de la Copa Sudamericana, teniendo que extremar recursos para poder cumplir en tiempo y forma, siendo que el cronograma hecho a inicio de año se fue por la borda por no haber podido pasar a la fase de grupo, pero igual seguimos cumpliendo y buscamos lo mismo del otro lado, ¿verdad? Que sea íntegro dentro del que sea íntegro en el plantel con sus compañeros, que sea íntegro también ahí a la hora de jugar, o sea, que demuestren profesionalismo y bueno, el diálogo nunca va a acabar, ¿verdad? Pero también nadie nos tiene que tomar el tonto, ¿verdad? Presidente, pero ya individualizaron a estos jugadores, o sea, ya hablaste particularmente con cada uno de ellos que estuvieron en ese tipo de eventos, o fue más bien una charla grupal como una advertencia general que no vuelva a suceder. Y ahí te repito la pregunta que te hacía Jorge, ¿ya hay una multa, un castigo para esas personas puntualmente o más o menos está en investigación todavía la cuestión? No va a haber sanción, no va a haber nada. Hasta ahora seguimos charlando, seguimos hablando. Ya saben que no nos tienen que tomar de tonto. Lo que hicimos nosotros para llegar hasta el lugar que está el club nos costó muchísimo. Con el correr de los años también nos fuimos ganando experiencia y un poco más de conocimiento, y sabemos cuando algo no está bien, ¿verdad? Por culpa de unos pocos que le alcance a todos, ¿verdad? Y como decía al inicio, todos estamos haciendo un sacrificio importante para que todos los atletas pasen bien. También hay otros jugadores que dependen solamente, que tienen ingresos un poco menores, que dependen de los premios, que hoy ya no pueden cobrar porque no se está ganando, ¿verdad? Entonces lo que hace uno le afecta a todos. Sí, pero para dejar en claro, ¿Bobadilla los tiene en cuenta para este fin de semana o hay alguno que ya quedó fuera de la concentración por este motivo? Para mañana, digo. No, nadie queda fuera, pero todos tienen que... Acá nos conocemos entre todos, sabemos que para salir de esto todos tenemos que dar al máximo.
Desde el presidente de ahí arriba hasta el utilero y todo tenemos que ponerle techo a la situación, ¿verdad? Ciertamente uno encuentra partidos, en los últimos partidos que jugamos, el arquero rival fue la figura, ¿verdad? Pero igual, o sea, uno no tapa con uno no tapa con lo otro, ¿verdad? Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. Muy bien, ¿qué tenemos, Víctor? Aquí nosotros ya subiendo, Diego, para ubicarnos en nuestra posición. Afuera prácticamente no había fila cuando subimos, ahora estamos mirando el Víctor, panorama. ¿te aplicaste la vacuna o no? No llegué a Al final aplicarme. No, me subí, ya preferí esperar ya el ingreso de los equipos en este momento, porque justo vi que había gente que estaba esperando como para la vacuna y tenía miedo de que no agarre el momento de... Mucha gente, Víctor, está ahí en fila. Y no, es que hay una fila larguísima, pero como ya había gente esperando, entonces directo preferí venir para el ingreso de los equipos. Víctor, agarra tu silla, hermano, porque esa silla que estaba en tu lugar, ¿sabes? Se entendió, te agarraban, Víctor. Hay una ya libre. ¿Entendiste, Sí, Víctor? lugar y de sobra, así que vamos a conseguir silla, ya que en estos partidos venimos lo de siempre en realidad. Muy bien, correcto, Víctor, contigo, Juan. Mega descuentos de Punto Forma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Muy bien, señoras y señores, estamos acá en Cancha Cerro, en La Oña, para este partido que corresponde por la fecha 13 del Campeonato Apertura. Cerro tiene 18 puntos en la tabla, Luqueño tiene 11. Cerro, que en Copa está ahí nomás. Sportivo Luqueño en Copa Sudamericana no pudo lograr hasta ahora ningún solo triunfo. El equipo del Sportivo Luqueño está ahí también, y en lo que tiene que ver con el promedio lo va a decir Darío, por favor. ¿Cómo está Luqueño? Está entre los 4 Luqueño, un poco más arriba, pero si no gana la Uniazul y ganan los otros equipos que están ahí en esa tabla, menciono el promedio, en la Uniazul podría sufrir consecuencias. Vos tenés ahí, te doy tiempo, Darío, un poquito repasar más aún lo que significa o cómo está Luqueño en tabla de promedio. Repito, tiene 11 puntos en la tabla y 18 cerros. Sí, señor. Sí, señor, en la tabla de promedios está en la 10ª ubicación, promedio de 1.23. Está a más o menos unos 17 puntos del equipo de General Caballero, que está en zona de descenso con 1.08. Bueno, entonces Tembetarí es el más comprometido, lo sigue General Caballero, y ahí nomás está Luqueño, Darío. Sí, señor, ahí nomás está el equipo deportivo Luqueño, haciendo la salvedad que Tembetarí, sumando de a 3, podría llegar a superarlo más rápido que el equipo de General Caballero. Sí, señores, correcto. Bueno, mañana prosigue la fecha con Ameliano, Olimpia, Ameliano, General Caballero, Guaraní. Sí, Juan, contigo. En Villeta, zona residencial, la salida de rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad. Cumo, mejor en todos los caminos. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. En útil, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Dirige el partido Carlos Paul Benítez. al bar estará Marco Franco. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pepa y Flores. Mañana la intermedia Santaní, Guaraní de Fran, 10 de la mañana, mismo horario para Tacuarí, Deportivo Capiatá, y el próximo lunes Carapeguá, Fernando de la Mora, 18 horas. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñemby, y ventas al 0983-309-813, red de San Justo, Hierro. Bueno, la afluencia de público, Víctor, 1.500 personas, o estoy exagerando. Sí, 1.500, más o menos por ahí estamos. Va a subir un poquito más, seguramente yo creo que hasta 2.000 como máximo llegaremos. ¿Y la barra de Luqueño está presente, Víctor, o no? No, no está presente la barra de Luqueño, y máximo los luqueños
deben ser 50, 60 en este momento. Muy bien, señoras y señores, ya se viene el comentario de Ricardo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fíjate un poco, Darío, también por el fútbol argentino. Estoy mirando acá en redes sociales con información. Orlando Gil, el arquero de San Lorenzo Almagro, volvió a ser figura, el compatriota que supo compartir grupo con la selección. De hecho, va a seguir formando grupo en la selección de Alfaro. Orlando Gil, que volvió a ser figura. Le ganó San Lorenzo Almagro simplemente a título informativo. Le terminó ganando Atlético Tucumán por 1-0. Y resalta el buen momento de Orlando Gil. Señoras y señores, ya se viene el comentario de Ricardo para Cerro Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, camiseta tradicional para Cerro, camiseta alternativa para Sportivo Luqueño. Vamos al comentario de Ricardo en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, estamos en cancha de Cerro Porteño. Se me fue mi radio. Falta sintonizar nomás. Pero sí, ayer hablábamos en cancha de Libertad de lo lindo que era el recibimiento que hacen los hinchas de Libertad. Pero hoy no tenemos ni siquiera aliento de la gente de Cerro Porteño. Están los bombos de vuelta, pero hasta ahí nomás. Cuando uno piensa Cerro, Olimpia, Cerro, el recibimiento tiene que ser lo más lindo. Pero más allá del recibimiento, la gente que tampoco vino a alentar a su equipo, como resignados en el campeonato que se corta para Libertad. Estoy ansioso porque llegue el día de mañana también para ver en el Defensores del Chaco, la gente de Olimpia, si va, si no va, si alienta, si no alienta. Los dos grandes mal, Libertad aprovecha, Guaraní está por ahí nomás. Entonces, como el fútbol es tan cambiante, los dos necesitan algo diferente, victorias seguidas, hacer algo que sacuda un poquito. Cerro que nunca vino bien en el campeonato, de eso hay que ser sinceros, pero venía zafando en Copa Libertadores de América, convirtiendo muchos goles, venía invicto, hasta el miércoles que Palmeiras le ganó por 1-0. Hoy con algunos cambios, por rotación algunos, por obligación otros. Yo creo que si Gatito estaba bien, igual iba a jugar Arias, porque le está dando algunos partidos Martínez. Lo más llamativo, lo más sorprendente en el equipo de hoy, cuando estaba viendo la configuración y dije, ¿qué pasa acá? Es titular Soñora, hoy en una posición nueva, detrás del punta, detrás de Torres, porque mirá que le buscó todas las posiciones Martínez y todavía no rindió. Vamos a ver si el día de hoy puede hacer un partido bueno, un partido diferente. Lo importante para Cerro, para los compañeros y para el propio técnico es tenerlo lejos del arco de Cerro, porque en cualquier momento entrega una pelota y puede terminar en gol del rival. Por el lado de Deportivo Luqueño, que también perdió en Copa Sudamericana, viene golpeado, viene mal, aunque en algunos momentos tiene pasaje de buen fútbol. Yo decía, lo hablábamos con el niño Jorge Sosa, que tendría que preocuparse más Sportivo Luqueño por el campeonato y no tanto por la Copa Sudamericana. Porque en la Copa podés pasar de fase y te vas a en algún momento eliminar. No creo que el Luqueño sea campeón de la Sudamericana. Sin embargo, en el torneo, si dejás de sumar, en un momento dado podés perder la participación en primera división y eso va a ser difícil que el Sportivo Luqueño vuelva a conseguirlo, digo, el ascenso rápido, como ya le pasó hace años pasados. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. En Erimar, en canchas, Antiguos Alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica nos dio. La suerte te está llamando a miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Carlos Paul Benítez, cronometra, pone en cero. Carlos Paul mira, observa los detalles. El árbitro de este partido y vamos a ver la pelota, Cerro.
En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263. Suscribinos al 098444037. Arranca el fútbol, ya juegan Cerro Luqueño. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota sobre mitad de terreno, pelota larga al medio, sale en esa zona Gastón, pone la pelota para el fondo. Está dejando cortita la pelota para Morel. Movió sobre el costado izquierdo para arriba. Rivas otra vez para Morel. Toca Cerro del fondo. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades. Señora, puso la pelota para Iturbe. Está penal. Esto es penal. Cae el hombre de Cerro Porteño dentro del área, Ricardo. Sí, este arquero que está acostumbrado a hacer penales, digo, por el arquero deportivo. Offside, porteño, es offside. Pero lo pescaron en posición adelantada al jugador de Cerro Porteño. El pase de Soñora fue bueno, entre líneas, filtrado, pero al final termina cobrando offside el asistente. Víctor. Así es, la posición adelantada de Iturbe es la que sanciona. Iturbe quedó lesionado después de la falta de Ángel Espínola, el golero de Luqueño. Igual habrá revisión VAR, veremos qué se decide porque se puede corregir el offside y al final puede ser penal para hacer. Ah, correcto, eso puede pasar, Víctor, se corrige. Sí, a mí la sensación que me da desde arriba es que era offside, pero si es que no No es offside, es offside, Víctor. Sí, sí. Entonces no hay corrección. No, si estaba adelantado, obvio. Correcto, correcto, pero fue offside, se ve en el monitor, Ricardo. Yo no vi la repetición, pero si cobró es porque está seguro, ¿verdad? Y la preocupación ahora es el brazo de Iturbe. Sí, cayó mal Iturbe, por eso se dobló el antebrazo tras la caída por la infracción de Ángel Espínola. Muy bien, a través del monitor, sí, correcto, es offside. Tiro indirecto para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, ¿cómo está Iturbe? ¿Siente dolor, Víctor, o no? Y se estaba tomando recién el brazo derecho. Ahora veo que hace el movimiento de la muñeca en ese brazo afectado, tratando de recuperar seguramente la sensibilidad, como se dice Juan Iturbe. Muy bien, cerca el tiro de esquina lateral para la visita. Con toque te queremos ver grande, el Roja, toque sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota dentro del área, marca Alan, pelota al área sobre punta sur, saque de costado, una vez más para Luqueño. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades, FG 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes, stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 0983-119-720, Victoria y tecnología en lubricación. La pelota para el fondo se mete, Santander colocó esa pelota, cuidado con esta, pensé que se iba. Pelota punta derecha tiene Alan, mueve la pelota por el medio, dejó para Pires de Mota, la pelota de Pires de Mota juega para Soñora, la pelota de Diego, se mete Soñora, ganó, levantó la cabeza, qué pase le pone Iturbe, a ver, se mete bien, pide Torre, Iturbe con la pelota, le pegó, afuera el remate, Ricardo. Bueno, un partido de no creer de Soñora, 2 pelotas y bien metidas, la primera lo pescan en posición adelantada Iturbe, la segunda vuelve a filtrar el balón por detrás de los defensores, a espalda de los defensores, y aparece nuevamente Iturbe, le encontró el lugar, parece en el terreno de juego el técnico de Cerro. Tiro de portería para Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En el partido entre San Lorenzo de Almagro y Atlético Tucumán, que terminó con victoria por 1-0 del equipo Cuervo, fue titular Orlando Gil por la fecha número 13 del campeonato argentino. Sí, señor, por eso te decía, gran figura de Orlando, tapó muchas pelotas, pelota en costado. ¿Qué pasa acá, Víctor? Es lateral para Luqueño. Lo que te quería remarcar, Diego, arranca finalmente como extremo a la derecha Brian Ayala y por izquierda Jonathan Ramos. Así se paran los jugadores del Sportivo Luqueño. Muy bien, saque de costado, señoras y señores. Rodi Ferreira, saque de costado, pertenece a Luqueño, punta derecha. Rosada abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada abre la nueva tienda online de Casa Rosada. En Con Casa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Se quita de los 5. Fácil. Busca influencer, Fácil, influencers, ferreteros,
Subí tu historia de Instagram, foto, video en @fasi_herramientas. Podés ganar 1.000.000 de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Catedral Weekend es el 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos primera etapa. Petrochaco. Precio, calidad y litros. Ahí te indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Gastón. Gastón pone la pelota suavecita, movió para Carrizo, dejó para Torres. Carrizo, qué buena acción. Cayó al piso, no dijo el árbitro. Torres le pegó. Hay un rebote, tampoco podía Soñora. Viene saliendo en esa zona Benítez, colocando la pelota para Brian. Movió sobre punta zurda, corre, avanza el Deportivo Luqueño. Vamos a ver, tiene en esa zona Ramos. A ver, se mete Ramos que juega sobre la izquierda. Víctor Ramos. Así es, Brian Ayala a la derecha, Jonathan Ramos a la izquierda. Correcto, muy bien la pelota sobre la izquierda, avanza el Deportivo Luqueño. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop, crece desde la raíz. Sobre 6 minutos, ¿cómo ves el partido, Ricardo? Lindo todo el partido, por la forma en que salió a jugarlo Cerro Porteño, decidido a ganar. Iturbe que lo acompaña ahora a Torres para no dejarlo muy solo. Y el tercero que se desprende de la línea de volantes es Alan Soñora, jugando más adelantado y prácticamente de creador. La pelota para Rodi, levantó para Luqueño, golpe de cabeza de Velázquez, el rebote, le pegó Federico, buscó el arco, Ricardo. Sí, no le pegó bien Federico Santander en esa pelota que le bajan al borde del área, ahí gesticulando. Los compañeros contaban que en el partido anterior se pasó recriminando a los compañeros. Ahora empieza el partido y vuelve a gesticular Santander. Mañana prosigue la fecha con Ameliano ante Olimpia. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en las estaciones de la red Shell País. Después de bastante tiempo, Rivas titular en el Cerro, Víctor, ¿eh? Así es, Diego, porque Rivas un tiempo pasó a ser tercera opción. Con el bajo nivel de León lo recuperó hace un par de partidos. Ya ingresó la vez pasada en el partido a nivel local y ahora le toca ya ser titular a Rivas. Si mal no recuerdo, es la segunda vez en todo el torneo, porque en algún partido de primera rueda llegó a jugar como titular también Daniel Rivas. Muy bien la pelota para Alan, pone la pelota para Pérez de Mota, toca Cerro, pelota, mitad de terreno. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos escuchando minutos 7 con 30. 0-0 el partido en La Hoya. Con Tokio te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya mira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. El balón para arriba, pone para Soñora. Soñora levanta la cabeza, está entregando para arriba, pelota para el fondo, movió la salida, la va buscando a Morel, tiene el 5, a ver qué hace con esa pelota, pone suavecita, entregó, movió, tocó para Gastón, toca Cerro, busca pelota por el medio. Record Electric presenta cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saeca, así como la Albirroja deja todo en la cancha. Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Muy bien, un saludo para Don Cipriano, pelota larga al fondo, hincha fanático de Cerro. 0-0 el partido en La Hoya. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Le pegó Brian, probó, le pegó. Arriba, probó Ricardo, el hombre luqueño. Mirá, de vuelta Santander, ¿qué le pasa? ¿Qué tanto lo enoja? Lo que hizo Brian no está mal. Encontró la posibilidad del arco y remató. Por favor. Pelota para el fondo, sale Cerro Porteño con Gastón. Alpecince se convierte Gastón, en tu... espérame, Gastón puso... Sí, Juan, completamos. Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para mañana, General Caballero Guaraní en Karen de 2015. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y Centro
Sentí la verdadera confianza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetro, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usarlos hasta 48 meses. Caja Mutual. La pelota de Pires de Mota, movió, entregó sobre costado izquierdo, puso bien para Morel. Morel levantó la cabeza, entregó para Carrizo. La pelota del 8. Viene buscando Carrizo. Carrizo entregó para Iturbe. Giró y Iturbe le puede pegar y otro mague. Juega bien, dejó por el medio la conexión con Torres. Iturbe ganó la cuerda. Se va la pelota. A ver qué dijo el árbitro. ¿Qué pasó, Víctor? Cayó Iturbe en el forcejeo con Rodi Ferreira justo cuando quería patear la pelota. Juan Iturbe me parece que pisó el césped, por eso cayó el 11 de Cerro Porteño, que ahora se levanta para seguir. Sí, Ricardo F. Sí, acomodó inclusive ahí el pasto, Víctor. Parece que se aflojó un poco ahí el empastado en Cerro. Está bien Iturbe, eso es buena noticia, o esa es una buena noticia para el técnico, porque está picante, busca, pide, solamente que se toma permanentemente el brazo. Marcamos el tiempo. Sí, señor. Espera un ratito. Sí, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Sí, Víctor. El dato que me aporta Darío Colmán sobre Daniel Rivas y la consulta que hiciste. Titular en la fecha 5, el único partido que había jugado hasta aquí de entrada contra Recoleta. Después de eso llegó a tener minutos de recambio ante Nacional, Trinidense, Tembetarí y el último partido ante Palmeiras. Así que después de casi una rueda... Iturbe está afuera. Le robaron la pelota, marcó el defensor de Luqueño Aguilar. Sí, Ricardo. No, por eso te decía, está bien Iturbe, ¿eh? Para ir a buscar esa pelota, para tocar con Torres, la devolución, la pared es perfecta. Y después Iturbe, que se quedó con la gana de poder rematar al arco o de poder convertir. Se queda tirado en el piso, lo quieren levantar los compañeros, dice que no, golpea ahora el césped, pero no le pasó nada. ¿Completamos, Víctor? Sí, así es, eso quería mencionar, que ante Palmeiras, ante Tembetarí tuvo minutos y hoy vuelve a ser titular Rivas. Muy bien, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La rebota de Alan le pegó bajo el arco, tiro de portería. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Con la app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. ¡Vamos! El partido está 0-0. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Le pegó Gastón, Ricardo. Sí, parece que se desvía por el camino, por eso llega tan mansita la pelota a las manos del arquero. Pero insisto, Cerro maneja el partido, está jugando bien, adelanta las líneas. Le cuesta al conjunto de Sportivo Luqueño. La pelota para Velázquez, movió para Soñora, movió de primera, dejó para Pires de Monta, pelotazo largo, la marca de Aguilar, juega esa pelota cortita para Villalba, sale el zaguero de Sportivo Luqueño, entregó sobre punto sur, viene buscando el Tito Torres, dejando la pelota para el fondo, movió la salida, tiene Villalba, juega mucho más atrás a su arquero, Espínola de Sportivo Luqueño. Diego Gómez tuvo minutos en el empate del Brighton 2-2 ante Leicester City por la Premier League, ingresó al minuto 25 de la segunda etapa. Correcto, muy bien, pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota sobre la izquierda, se mete bien Brian, la pelota costado bien, está marcando Alan, ganó, cuidado con Luqueño busca el gol o no, levantó el centro, la marca de Velázquez, desvió Soñora, pelota entró en el área, pelea Pires de Mota, está dejando sobre punto sur, tiene el Tito, torre la pelota del Tito, amagó, se mete bien, logró el centro, tiró la pelota para el portero área. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Llegamos al minuto 14. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentas breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. La pelota de Amota le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Ya esperaba un ratito Víctor, golpe de cabeza de Rivas, movió, se equivocó, sí señor. En la previa al partido se le entregó una camiseta con el número 100 a Wilder Viera, ya que llegó a la centena de encuentros
con la camiseta azulgrana, el volante central Wilder Viera. Excelente, Víctor. Pelota a un costado. Será tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Juan? Perdón, Víctor. Soñora. Dale, Juan. Unisal, sede central de España 330, Santarín sin filiales en La Marica, Piataita, Agua Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tus ganas con hierbas al ajo, picando tradicional, Upisa, calidad desde su Le va a origen. pegar de zurda Soñora. Cerro busca el primero, se defiende el Sportivo Luqueño. Vamos a ver el Soñora, levanta los brazos. Está para pegarle al argentino. El árbitro Carlos Paul Benítez va a autorizar. Ya estaremos marcando el tiempo. Le pegó, pelota en el aire, el rechazo defensivo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6, indica Diego Iván. El compromiso está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué pasa, Víctor? Quedó caído Rodi Ferreira. En el salto lo chocaron, le falta a favor de Luqueño y sentido lateral derecho. ¿Cómo ves el partido, Ricardo F? Lindo, agradable. Velázquez se lo lleva por delante a Rodi, pero no hubo intención. Sí fue falta que cobra el asistente. Me parece, le habrá dicho a Carlos Paul que la había sacado. Cuando habían sacado la pelota se produce ese impacto, por eso no pudo observar. Ahora hay un detalle. Sportivo Luqueño está dejando que Cerro maneje mucho la pelota en la mitad de la cancha y Cerro permanentemente jugando a espalda de los defensores del Sportivo Luqueño. Primero picó Iturbe, ahora en 2 oportunidades picó el Pachi Carrizo y algo con Soñora. Las 2 veces que jugó para adelante hizo daño y vuelve a jugar para atrás las pelotas. No entiendo eso. La pelota va a un costado, será lateral y pertenece a Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. El partido está 0-0. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kento en Chacomer, respaldo total. Ofertas en Bristol, lavarropas en cuotas desde 79.000 guaraníes. Centrifugadoras a cuotas de 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para mañana, Olimpia Meliano. Desde los viñedos de Álamos, en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En Olimpia interina el dueto Monzón y Torres. Y se prepara un debut en la portería de Olimpia para mañana. Víctor Amón, información. Así es, Lucas Berza, arquero de 23 años, mañana está para debutar con Aureliano Torres al frente. Y Marino Arzamendia va a ir a la banca. Así como están las cosas, es el cambio más relevante que hace Torres de cara al partido de mañana. La pelota de Soñora colocó. ¿Qué pasó acá, Ricardo? ¿Hay una mano o no? No. Quedó corto el centro. Muy bien la pelota para Velázquez, tiene, se manda arriba Gustavo, para Cerro, movió sobre la izquierda, le va a pegar arriba, le pegó, tiró, levantó el centro, marcó Aguilar, pelota al medio. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido continúa 0-0. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con un nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota de Torres, levantó el Tito, pelota larga, presiona la salida, López Luqueño sale bien. La pelota larga, arriba se metía Ramos, movió, entregó sobre el costado izquierdo, corre en esa zona, se metía. ¿Quién iba en esa zona, Luqueño, Víctor? Ramos. Es Ramos, correcto, saque de costado para la visita. Omar Alderete fue titular y marcó el único tanto de Getafe en la derrota 3-1 de su equipo ante la Unión Deportiva Las Palmas en la Liga Española. Minuto 18. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Todos mienten, digo, por la feria de vehículos, menos la de Automotor. 1 al 15 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. La pelota larga, 0-0 el partido aquí en La Olla. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, y ahora también en Capiatá, ruta 2 kilómetros 21,5. Mega descuentos de Punto Farma. Hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ricardo, todas las pelotas van para Iturbe, pelotazos largos. Sí, quedó lesionado un jugador del Sportivo Luqueño, qué pena. Pisó mal, me parece. Es el 5, Villalba. Alexis Villalba. Ojalá no sea nada grave.
A ver, Víctor sigue en el piso. Sí, y ya mandan a calentar a un suplente. Me parece que no va a continuar Alexis Villalba, es Adrián Brizuela el que comienza a moverse. Muy bien. Correcto. ¿Quién decía, Víctor, perdón? Adrián Brizuela, el que se mueve camiseta número 3. Correcto. Muy bien, Brizuela trabaja en lo físico, luqueño. Cerámica Integua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitegua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ricardo. Iturbe de vuelta, Víctor, mirá. Con problemas en el brazo, se está poniendo el spray anestésico. Se nota que fue un golpe muy fuerte. Sí, entre el antebrazo y el codo más o menos. En la caída pasa que quiso apoyarse con ese brazo y ahí quedó el dolor. En Iturbe ahora necesita atención. Mira, quiso tirar el frasco del spray hacia la banca y le acertó en la cabeza a Carrizo. Insólito realmente y generó risa del público. Ahora Iturbe se acerca y le pide disculpas a Federico Carrizo. Sí, y con la mano izquierda Iturbe tiró. Mira, lo cortó, se cortó y va a recibir atención ahora. Qué tontería Carrizo. más grande, ¿verdad? Sí, perdón, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros ahí indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Pues a mí me pasó una vez eso. Era chiquitito. ¿Te rompieron la cabeza? No. Tenía una estrellita. ¿Viste la estrellita Sí, de Navidad? Y tenía así la estrellita. Y reprendí. Verídica la historia. Casi me fui preso. Tenía 14 años en mi casa. Tiré la estrellita. Y pasó una señora con su vehículo. ¿Sabe dónde le cayó la estrellita? En el asiento de la señora. Increíble. Sí, señor, fue así. 14 años, era grandecito. Casi armó, con el perdón de la palabra. Usa estrellita. La señora armó un kilo, con el perdón de la palabra. No, pero tiene razón. Y tiene razón. Le quemé el asiento, y digo bien, le quemé el asiento y casi me fui preso. Que vengan los bomberos, se me está mirando. Increíble, Nica. Tenía 14 años. Tuvo que pagar. Sí, se tuvo que pagar. ¿Qué? Sí, señor. Pelota para el fondo, tenía 14. Inocencia pura de mi parte. No, 14 era viejo ya. Bueno, pero ahí te agarré la estrellita, te juro por Dios. Imagínate ahora un niño con 14 años con una estrellita. Vos jugarías, Víctor. Pero por favor, no me estás tomando. Te estoy diciendo qué me pasó. ¿Qué pasa, Víctor? No, yo nunca fui amigo de esas cosas, realmente. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene Ramos. La pelota para Ramos. Sí, se tuvo que pagar inclusive el Más tapizado. inofensivo resultó ser ofensivo. Así mismo, pero increíble. Es lo mismo que le pasó a Iturbe con Carrizo. No tuvo la intención que Iturbe. ¡Pum! Le cayó a Carrizo. Yo le amigo la estrellita, tiré la estrellita. Que ya me acuerdo bien, una señora, ¡pum! Le quemó el tapizado. Una estrellita y se armó un quilombo. Pelota al fondo. Sale Arias para Cerro Porteño. Sí, señor, pelota para el fondo. Sale el portero de Cerro. Comprando 4 cubiertas Cubo, 320% de descuento y te regalo un kit de seguridad a Cubo. Mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. El partido se mantiene 0-0. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Billy Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Un saludo para Rodolfo, excelente director de cámaras de NPI, hincha fanático luqueño. Dice que Luqueño hoy le gana a Cerro por 2-1. Sí, Juancito, Diego. seguimos. Nueva Sí, y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pemay Flores. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Sí, Víctor. Carrizo tiene que volver con el gorrito de natación. Tuvieron que ir a buscar la camiseta para cambiarlo. Así que el corte fue importante, por eso la sutura correspondiente. Y ahora regresa al campo después de esta situación insólita, Federico Carrizo. Sí, señor. 0-0 el partido de olla. Fabián Balbuena y Juan Cáceres tuvieron titularidad con el Dinamo de Moscú en el empate 1-1 ante el Nizhny Novgorod por la Liga de Rusia. Ahora, hago una pregunta antojadiza, diría un amigo, Juan Antonio Mereles. ¿Qué pasaba, Víctor, si Carrizo, si Iturbe hacía eso y caía sobre un jugador de luqueño y le cortaba? Y yo creo que podía ser causal de expulsión. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, si era al revés. O sea, si era un rival, entiendo que fue accidental, entiendo que el viento le jugó una mala pasada, pero como dicen los árbitros, a veces es algo evitable lo que hizo. Pero como fue un compañero,
se entiende que es totalmente accidental la cuestión. Al propio asistente le pudo haber agarrado. Sí, al propio asistente. Sí, tuvo suerte que no fue a una distancia más cercana al juez de línea, si no se armaba un escándalo por una cuestión accidental realmente. 0-0 el partido. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Cintos de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Cerca a los 25. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Clisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. 0-0 la olla. Semana Santa en el Electroban. Comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial. Es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimardo, que la fábrica no te dio. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros 6 indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota larga al fondo, golpe de cabeza, se molestaron ahí en esa zona. Nombre de Luqueño, volvió Villalba, entonces Víctor, continúa. Así es, hasta ahora continúa, pero por las dudas se sigue moviendo Adrián Brizuela. Muy bien, pelota, zona derecha, marca el Tito, pelota en esa zona, Ricardo. Bueno, una pelota que le da el jugador Alan Benítez a Soñora y Soñora se la saca de encima y lo compromete a su compañero. Empezó bien Soñora, después se fue quedando. La pelota sobre la derecha, a ver, ataca Cerro, viene buscando Soñora. Soñora movió, entregó suavecita para Gastón, Gastón para Iturbe, movió sobre punta izquierda para arriba, va a colocar el centro, amagó y otro amague, se mete arriba, se amagó, sigue amagando, movió, dejó para Gastón, apunta, busca el arco, no resbala, vuelve a ganar, pone sobre puntos, una para arriba, Cerro está buscando el primero, el centro, pelota arriba, el cabezazo de Torres, pelota punta derecha. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, Sheporemoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. La pelota al medio tiene Walter Rodríguez, movió, entregó para Federico, se mete Santander, entregó ahora, buscando bien la salida, se mete Ramos, le pegó, se equivocó. Bueno, ¿qué hizo Ricardo? No le pegó bien. Es la cuarta vez que mete un centro del sector izquierdo Rivas y que no acierta a un compañero. Y es la tercera vez que pierde una pelota Soñora y produce una contra del equipo rival. La pelota sobre punta derecha para Alan, pegadita en la raya, Alan Benítez. Movió otra vez para Pache Carrizo. La pelota del Pache. Carrizo movió, pase filtrado, marca, Villalba dejó, entregó, movió para Ramos, ataca Luqueño, cuerpea, gana bien, falta, dijo el juez, tiro libre para Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. 0-0 el partido en la olla. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota para Pérez de Mota, movió, entregó para arriba. A ver cómo coloca. A ver cómo colocó el centro. Tiró. El cabezazo, rechazo. Le puede pegar la Mota. Entregó otra vez para Alan. Balón sobre punta derecha. Toca Cerro. Busca el primero aquí en la olla. Perro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Perro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. Sigue trabajando Brizuela en lo físico, Víctor. Así es, se sigue moviendo por las dudas. En los últimos minutos me parece que ya superó la molestia Alexis Villalba, pero por si acaso Brizuela se sigue moviendo. El partido está 0-0. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si Cerro aprieta un poquito más, llega el primero, Ricardo. Sí, empezó bien Cerro y después se fue quedando, pero igual sigue manejando el partido muy permisivo. Sportivo Luqueño la marca. La pelota sobre
pelota de Quero para Morel. Tiene Jorge, levantó la cabeza. Botín derecho, entregó por el medio. Le va a pegar o no Gastón. Pone la pausita. Viene Gastón Jiménez. A ver qué hace con esa pelota. Dejó de taco. Movió para Pires de Montabán. Volante de Cerro. Entregó para Morel. Un poco más arriba. Jugó para arriba. Le va a pegar. Cerca lo tiene el técnico Burgos de Sportivo Luqueño. El asistente técnico de Morínigo. Arriba con la pelota. Arriba entregó para Carrizo. Giró. Vuelve a girar Carrizo. Le robó. Vuelve a ganar ahora Carrizo. Insiste. No pasó nada. Y la marca de Brian. Juega Luqueño. Pelota al medio. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Cerquita de los 30. Catedral Weekend está el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de pechugón. 0-0 el partido. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Cerquita de los 30. Shell baja el precio de sus combustibles. 300 guaraníes menos por litro. Shell Power Nafta. Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red de Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saega. Juan con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Cerca el banderín, saque de costado sobre la izquierda. En ataque pertenece a Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Damote, le va a pegar Piri, le pegó. El arquero da una bote Torres y roba la pelota el hombre de Luqueño. Topside, Ricardo. Sí, ahora el remate de Piri Damota, qué bueno fue, qué potencia que tuvo. Y se le fue moviendo la pelota al arquero Espínola, por eso como que lo sorprende al final. Igual mete el manotazo, después ya estaba en posición adelantada Torres. La pelota al fondo será tiro de portería para la visita. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Gustavo Gómez titular por ahora en lo que es victoria 2-0 de Palmeiras contra Corinthians en el clásico por el Brasileirao. En el banco de suplentes de Corinthians, Ángel Romero. Muy bien, pelota al fondo, le pega esa pelota Espínola. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shortibis deja su sello en cada corte. Shortibis, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para ganar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomén Automotores, redes JMC Paraguay. ¿Qué pasó acá? Cayó el de Cerro. La falta de Federico, Víctor. Sí, falta de Santander contra Gustavo Velázquez. Sí, señor, el piso se recupera el zaguero de Cerro. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. 0-0 el partido. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app Billetera Mango. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro. Para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Mañana Olimpia Meliano. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completar los datos. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota al medio va saliendo da bota para Cerro. Tiene Pires, lo viene la pelota, levantó la cabeza, juega sobre la izquierda. Está dejando bien. Entregó para Morel. Morel para arriba con el balón. Amagó de sur otra vez. Mueve para Morel, pelota al fondo. Con la Vamos de Copetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada 4 y con el ITS 10 triplicás. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota de Morel. Morel tiene para Cerro. Levanta la cabeza. Cerro insiste. Cerro está de a poquito madurando para el gol. Balón sobre punta derecha. Tiene a Alan. Movió para Carrizo la cortina. La marca por el medio. Tiene Baez. Baez movió Ramos. Pelota larga al fondo. Sale Gustavo. Movió. Juega pelota al medio para Piri Damota. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para extender tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cerquita al banderín. Zona derecha. Saque de costado para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El balón para Alan. Amagó, se mete. Qué buena acción de Alan. Jugó Iturbe. Entregó para Carrizo. Levantó el centro. Tiró. Rivas de cabeza. El arquero desvió. Tiro de esquina. Ricardo. Hubo un choque, parece, aparte del cabezazo allí.
de Rivas. Quedó sentido el jugador deportivo luqueño. Víctor. Es Rodi Ferreira el que quedó caído tras el salto con Daniel Rivas. Muy bien, pero tiro de esquina, ¿verdad? Tiro de esquina. Correcto, muy bien. Tiro de esquina entonces. Pertenece a Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota Diego Soñora. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Arias, por ahora, Ricardo, es un observador más, el arquero de Cerro. Sí, no tuvo participación. En la última jugada pedía penal Piris Damonta, creo que lo estaban tomando en el área. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega Gustavo Velaje. Entregó para Morel, pelota para el fondo para Pires de Monta. Acá lo toca. ¿Quién lo tocó, Federico? Falta de Ángel Benítez contra Jorge Morel. Correcto, entonces Benítez comete falta, tiro libre para Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Seguinos en redes Crystal House, cristalizando sueños para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables. Elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Cerquita los 35. La clínica SEPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS, protege tu salud con el respaldo de Comesipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros. Identifica Diego Iván. 0-0. Y su seguros, Chaco. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Carrizo, Víctor. Carrizo. Muy bien, le va a pegar Carrizo. Le va a pegar Carrizo la pelota. Tiro de esquina. Cerro quiere el gol o no. Pelota en el aire. El cabezazo. La marca de Paulo. El rebote para Alan. Alan entregó para Carrizo. Otro centro. Tiró. Pelota dentro del área. El cabezazo. Pelota a mitad de terreno. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional Upisa. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota para arriba, soltando sobre punto sur, tiene arriba. Arriba tiene para Cerro, entregó cortita, movió para Torres, peor, Torres otra vez deja bien. Jugó para Gastón. Gastón con la pelota, entregó para Morel. Le va a pegar, levantó la cabeza, juega al medio, movió para Gustavo Velaje. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Morel con el balón, Morel jugó, entregó para Gastón, juega sobre punto zurda, recibe el 5, va a levantar la pelota o no. A ver qué hace con esa pelota, juega al medio, entregó para Carrizo. Carrizo con el balón, qué pelota le puso bien, dejó. Y Turbe se equivocó en el pase, Ricardo. Sí, se equivocó en el pase y pasaron de largo tanto Torres como Soñora que buscaban esa pelota. ¿Qué pasó acá, Víctor? Falta de Robert Piris Damonta contra Federico Santander. ¿No hay tarjeta? No hay tarjeta hasta ahora. Muy bien, tiro libre para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana Olimpia Meliano. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Mañana Ameliano Olimpia con Arturo Ricardo y todos los compañeros. iPhone Week en Bristol. Descuentos increíbles en todos los modelos Bristol. En la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Minuto 38. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repito, mañana Arturo, Ricardo, Víctor, los compañeros para Ameliano Olimpia. Automotor, feria de verdad. 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Ataca Luqueño Ramos con la pelota. Se abre Federico Saurio. Viene girando sobre punto sur. Ganó. Vuelve a ganar la pelota. La marca de Piris Damonta. A ver, ganó Ramos. Va a colocar el centro. Tiró. Federico. Se desvió esa pelota. ¿Y quién pide penal?
Es penal para Sportivo Luqueño. Penal pedía Federico. El árbitro observó. Cobró penal. Ricardo F. Sí, le pegan la mano a Morel, ¿verdad? Morel. Sí, vamos a ver la repetición si realmente impacta y dónde estaba la mano del jugador de Cerro Porteño. Porque el árbitro ni siquiera vio la jugada. Cuando protesta Santander, ahí recién él marca el punto penal. Víctor. Y siguen reclamando los jugadores de Cerro. Martín Arias agarró la pelota. Ellos están seguros de que el brazo no estaba tan abierto. Inmediatamente reclamó Santander. Vamos a ver quién patea. No le pega la mano, ¿eh? Para mí que ni siquiera le pega la mano. Tenés razón, sí. Para mí que le pega en la panza, En ¿verdad? la panza, sí. Sí, correcto. Vamos a ver. No es penal eso. No es penal. Y si es que le pega la mano, le pega en segunda instancia. Primero hay un toque en el vientre. O sea, no puede ser penal. Para mí, ¿verdad? Comparto contigo. Tenemos el monitor, Ricardo. Por ahí te dicen que un rayo X cayó y pasó algo. Esperá, dice el árbitro ahora. Y claro, si no fue penal. Total. Pero Diego, él no ve la jugada. Sí, tenés razón. Santander le cobra y él marca penal. Sí, es que estamos viendo por el monitor. Va a la panza la pelota, Víctor, ¿eh? Sí, a mí tampoco me pareció penal, la verdad. Y con lo que ustedes me están diciendo, estoy seguro de que tendría que haber chequeo VAR. Salvo que él esté explicando ahora por qué mantiene su decisión. No, pero sería una vergüenza. No Sí. pareció penal realmente. No, si cobra sería una vergüenza. Ya sería, no sé, absurdo. Y ahí ya te da para pensar cualquier cosa. Marco Franco está en el VAR, ¿eh? Marco Franco. Muy bien, cobró penal, ¿eh? Y es penal para... Hasta ahora es penal. Corresponde a Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petrochaco, precio, calidad, litros, alto indica Diego Iván. No, para mí le pegan en la panza, en el vientre. No pueden ser tan ineptos en el VAR, por Dios. 0-0. Y su seguro, Chaco. Bueno, ¿qué pasa, Víctor? Sí, ahí se vuelve loco Diego Martínez, le hace el gesto al cuarto en donde pegó la pelota, porque ellos están esperando que se resuelva con VAR esta situación. Ricardo, esto no es penal. No, y si mira, si ahora anula el penal porque tiene que hacer eso, va a ser ya una payasada muy grande de Carlos Paul, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Le va a pegar Federico Santander, es penal. El VAR, ahí lleva... Sí, todavía no tomaron la decisión en el VAR. Pero no pueden tardar tanto, Víctor, es una estupidez lo que están haciendo si se ve a primera instancia que no le pegan la mano. Bueno, sí, Juancito, seguimos. Cerámica Integua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaintegua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Muy bien, vida. está esperando el árbitro. Y es penal ya. Está para pegarle Federico. No, todavía no. Carlos Paul que se espere y ahora por fin va al VAR. Por Dios, el modelo, deja de romper la pelota y no sé qué espera qué personaje es Carlos Paul, por Dios. ¿Sabe qué pasa? Ahí la cámara le sigue. Entonces el tipo es feliz. Por favor. Bueno, ahí se va Carlos. No, es la jugada. No y en el VAR, no sé. Pero Ricardo, ahí en el barco, Víctor, ayúdame. 15 monitores Te tiene. indigna que sean tan tontos estos tipos que están en el VAR, Dios Casi mío. 3 minutos. Ahí está, mira, Ricardo. Pero no puede ser. Es la panza, clarito es el... No Le es puede penal. pegar, rozar la mano después, pero primero dan el vientre. La panza, ¿verdad? Sí, panza, Bueno. vientre, lo que... Bueno, muy bien, dale, Juan. Comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad Cubo. Mejor en todos los caminos. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. En el fútbol argentino vuelan con el VAR. En el fútbol, yo veo el fútbol brasileño, vuelan con el VAR. En otro fútbol es rápido. Pero rápido tenés que tener. Ahí va el árbitro, Víctor. Ahí va el árbitro Carlos Paul Benítez. ¿Qué dice el árbitro? No es penal. Déjate de joder, Carlos Paul. Pero cualquiera se daba cuenta que no era penal y no sé quién está en el VAR, pero... Marco Franco está. Por Dios, otro dormido también. Bueno, da tiro de esquina, Víctor, ¿o no? No, tiene que hacer bote a tierra y recupera Cerro la posesión. Muy bien, minuto 43. Correcta decisión.
Sí, señor. Minuto 43, Juancito. Big Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Big Empeños. Y Nelson Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguros.com.py. Sol Seguros siempre te acompaña. De a poquito termina primer tiempo. Fema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Fema y Flores. No olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Muy bien, de a poquito termina la primera parte. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelos y más. Acceso seguro casi perfecto, socorro Ñembé. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, ¿Y Concepción. acá qué pasó, Ricardo? Pide y turbe algo. No, yo no veo nada tampoco acá. No. Sería el colmo ya, ¿verdad? Bueno, muy bien, será tiro de portería para Luqueño. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crispa, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Ya termina la primera parte. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sí, señor. Cuando va Carlos Paul Benítez Salvar, la música que puso Gustavito a la hora del té, la pelota, ¿cuánto adicionó el árbitro, Víctor? 5 minutos más. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 5 minutos más para este primer tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros Saito indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 Cerro Luqueño. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se por muy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La pelota de Gastón amagó, se mete Gastón, vuelve a girar de zurda, le robó la pelota, recupera Gastón, pelota al medio, juega para Pineda Mota, levanta el centro, tiro, pelota en el aire, el cabezazo de Pablo, arriba movió, se mete Walter, comete falta. Sí, esto es falta, Víctor. Ricardo. Tarjeta amarilla para Santander. ¿Quién es? Walter Rodríguez. Sí, tarjeta, es decir, del piso le levanta la pierna y no le va a sacar, ¿eh? Buah. Es para tarjeta, Víctor. ¿Compartimos? Sí, a mí me pareció que era para amarilla. Y Rivas se levanta con mucho dolor. Rodríguez se da la vuelta lentamente sabiendo de lo que se salvó. Muy bien, tiro libre para Cerro. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victory, tecnología en lubricación. Le va a pegar Soñora, tiro libre para Cerro. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Con Casa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Llegó Gustavo de cabeza arriba al techo. Tiro de portería para el Cureluque. Fasi, busca influencers de Fasi e influencers de ferreteros. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @Fasi_herramientas. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Le va a pegar a esa pelota Ángel Espínola. Corresponde salida para la visita. Catedral Weekend es el 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué pasó acá, Víctor? Falta de Velázquez contra Santander, le puso el brazo en el rostro. Ricardo F. Voy a ver la repetición, a ver si es para tarjeta o no. Para mí que le cobra ese caballito que le hace Santander y cae tan mal Velázquez. Ahí estamos viendo, Ricardo. Y tiene todo el tiempo el brazo en el rostro, no en el rostro, en el hombro de Santander. Tiro libre para Luqueño. Bendito préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocida con leche, La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Le va a pegar Brian Ayala. Tiro directo
directo, Víctor. Sí, tiro libre directo. Muy bien, Brian está, prefirió el centro, levantó, golpe de cabeza al medio, el despeje de Torres, pelota a media cancha. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular, en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saega. ¿Qué pasó, Ricardo? Gema Canada del arquero, lo quiso eludir a Soñora, se enredó y después terminó tirando la pelota al costado. La pelota para Gastón, se va cerrando el primer tiempo, minuto 48 con 40, cerca de los 49. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Jordi Beef deja su sello en cada corte. Jordi Beef, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañar de tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. Gustavo ya no sale más, el que sale es Burgos, Víctor. Así es, Morínigo, brazos cruzados, más o menos a la altura de los asientos. Diosnel el que vive más intensamente. Alan le pegó, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Cerro. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAIS. Más info en serrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Carrizo. Le va a pegar Carrizo, le pegó lo último de Cerro, pelota en el aire, el cabezazo. Sale el portero de Luqueño. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí para el seguro si sentís la verdadera confianza. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros de indica. Diego Iván. Y su seguro, Chaco. Señoras y señores, se cierra el primer tiempo. Cerro Luqueño empatan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor y es presentado por Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de Lasga. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Quedó caído en la última Rodi Ferreira, acusaba un manotazo tras el salto en el tiro de esquina. Ahora veo que lo están asistiendo en el hombro a Rodi Ferreira, así que me parece que cayó mal el lateral derecho del Sportivo Luqueño. Se juntaron los jugadores de Cerro para la salida, lo mismo hacen ahora los hombres del Sportivo Luqueño. Y me parece que la salida va a ser con indiferencia del público, ni aplausos ni críticas. Dentro de todo la gente está muy tranquila. Yo creo, Diego, Ricardo, que entró un poco más de gente, así que vamos a tener por lo menos 3.000 personas en el reporte final, ahora mirando bien el panorama. Pero insisto, es una salida indiferente del jugador de Cerro hacia vestuarios, porque ni siquiera en otros partidos tuvimos abucheos, aplausos, opinión dividida. Hoy nada de nada. El público se nota que está un poco frío también, como la situación en sí del equipo durante este torneo de apertura. Pero realmente muy poca gente, Víctor, la realidad. Sí, bajó categóricamente el promedio que tenía Cerro. Eso demuestra el número que está teniendo Cerro en cuanto al puntaje en el campeonato. Y por eso decía, el público ya vino con ese espíritu frío de saber que entra 15 puntos abajo de Libertad. Pensando en el primer lugar, hoy ya es prácticamente imposible soñar con una remontada estando tan abajo para Cerro Porteño. Y así también está el ambiente, la gente como que ni fu ni fa, como se suele decir hoy con el rendimiento del equipo. Y también la gente de Luqueño vino muy poco, Víctor. Muy pocos hinchas de Luqueño. Yo creo que como máximo 80 personas pagaron hoy sus entradas hacia ese sector. Están totalmente desanimados, tanto los azulgranas como los luqueños. Muy bien. Terminó entonces. De esta manera terminó primer tiempo entre Cerro Porteño con Sportivo Luqueño. Y la cancha está un poco lastimada, ¿o no, Víctor? ¿Qué pensás del campo de juego? Y está aceptable. La olla ha presentado un mejor césped. Se levanta el pasto en algunos sectores. Se nota también que el clima húmedo no ayudó. La lluvia que hubo durante el día de hoy a veces facilita que se levante un poco el pasto. Dentro de todo jugable, pero podría estar un poquito mejor. Correcto, muy bien. Estamos esperando. ¿Se entendió? El partido está 0-0. ¿Qué tenemos, Darío? Ya se viene Ricardo. ¿Tenemos algo, Darío? Estaremos con Darío también. El partido que terminó en este primer tiempo 0-0. A ver, Víctor, ¿algo más?
¿Podemos repasar los suplentes de Cerro y de Luqueño? Suplentes de Cerro: Antonino Martínez, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Alam Núñez, Gabriel Aguayo, Wilder Viera, Derlis Rodríguez, Alexis Fariña, Ariel Ábalos, Nelson Eliseche, Rodrigo Gómez, Iván Marecos. Suplentes de Luqueño: Alfredo Aguilar, Adrián Brizuela, Walter González, Guillermo Auché, Elvio Vera, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado, Marcelo Pérez, Rubén Ríos, Santiago Campos, Aldo Parra y Lautaro Comas. Muy bien, Ricardo F., lo que dejó este primer tiempo entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño. Bueno, partido de 0-0 y creo que dejó más cosas fuera de lo futbolístico en sí en cuanto a creación de juego o a emoción, en cuanto a jugada cerca de los arcos, digo. Y voy a ir a dos rápidamente. Una que fue muy jocosa, porque cae el jugador del Sportivo Luqueño, Villalba, y lo asisten. Y mientras lo asisten al jugador del Sportivo Luqueño, Iturbe, que protagonizó la jugada antes del minuto del partido, donde cobraba penal el árbitro, pero donde después le marcaba a su asistente que estaba en posición adelantada, cae mal y se golpea el brazo. Entonces, en ese interín, Iturbe lo que hace es pedirle el anestésico al asistente de Cerro, digo, al médico. ¿Qué hace el médico? Le pasa para que él no salga del terreno de juego, porque si sale tiene que pedir después permiso para volver a ingresar. Entonces, se coloca el anestésico en el brazo derecho, que es el brazo donde recibió el golpe. Y después, como tenía extendido ese brazo, el derecho, Iturbe con la mano izquierda lanza la latita de aerosol para dársela a su compañero, a su asistente, pero con el viento o algo hace que esa latita se desvíe en el camino y caiga en la cabeza del Pachi Carrizo. Se va, le pide disculpa, alza la latita, le entrega al médico, y después lo vemos a Pachi enojado y teniendo la mano ensangrentada porque lo corta la lata. Ahí sí Pachi tiene que salir del terreno de juego, lo asisten, le habrán puesto el famoso pegamento para tapar la herida y para que deje de sangrar. Y por supuesto, después de eso, el gorrito reingresa Carrizo y fue llamativo porque fue un blooper realmente. Sin la intención de hacerlo, Iturbe terminó accidentándolo a su compañero. Por eso la pregunta a Víctor, y creo que mañana nos va a poder explicar eso Federico Ríos. ¿Qué pasaba si esa lata, si el spray caía en el asistente o en un adversario y lo cortaba? Sea o no intencional, porque se notaba desde acá que la intención de Iturbe no fue precisamente dañar a nadie, sino pasar el anestésico, pero bueno. Y después lo otro anecdótico del partido fue la jugada cerca de los 40, cuando remata Santander, y horrible el remate de Santander, pero Santander le dice al árbitro que la pelota pega en el brazo de Morel, y el árbitro, que ni siquiera vio la jugada, entonces hace el gesto del penal. Se perdieron 4 minutos aproximadamente para que se dé cuenta Franco en el VAR que no fue penal. Y nosotros, con una sola repetición, nos dimos cuenta que no fue penal. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacen en el VAR? ¿Qué hacen en el VAR? ¿Cuentan chistes? ¿Llevan a un cura y le cuentan los problemas? ¿Qué hacen en el VAR? Por Dios. No puede ser que estén entre 3 o 4 personas y no se den cuenta, que ninguno se dé cuenta que la pelota no pega en la mano. Porque no pega en la mano. Y no hace falta ver 1000 repeticiones. Y lo más simpático, que cuando después de 4 minutos lo llaman al VAR, al modelo Carlos Paul, este viene corriendo de una manera terrible, pidiendo a las cámaras que lo tomen para hacer figura. Y le muestran la imagen agrandada con el zoom, para que se pueda dar cuenta que la pelota no pegó en la mano. O sea, ¿qué buscan? ¿Qué quieren hacer? Cuando empezó el VAR,
en el fútbol paraguayo. Yo después de una, dos, tres fechas aproximadamente dije que era una herramienta útil manejadas por inútiles. Y yo me mantengo en lo que dije. No puede ser que estén tantas personas, y no son todos, no hablo de todos, pero sí de algunos. No puede ser que estén tantas personas y nadie se dé cuenta rápidamente que no fue penal. Yo me acuerdo de un partido en Sportivo Luqueño donde en ese entonces una de nuestras mejores asistentes ahora, Nancy Fernández, decía de fondo, porque se escucha la voz de una dama, decir que no fue. Sin embargo, ellos siguen insistiendo y buscaban. ¿Por qué les buscan la vuelta? ¿Acaso el VAR no está para esos errores de los árbitros o algo que realmente tenga que corregir una jugada? Pero acá no quieren corregir, acá quieren buscar cualquier cosa para cobrar. No entiendo, a no ser que los que están en el VAR cobren cuando trabajan, y si no trabajan no cobran. No sé por dónde pasa. A mí me da pena realmente cuando se utiliza una herramienta que puede ser útil, pero no se maneja bien. Y cuando no se maneja bien, entonces pasa lo que está pasando nuevamente aquí. Por suerte, yo creo que el propio Santander sabía que no fue penal, por eso ni siquiera protestó después. Se habrá reído y habrá dicho, casi me salí con las mías. De lo futbolístico, ¿qué podemos decir? Cerro empezó con un pase de Soñora, buenísimo para Iturbe, que termina en un penal, pero que es anulado por lo que estábamos comentando anteriormente, una posición adelantada. Después otro pase de Soñora, también a espalda de los defensores, que no terminó en nada. Y después el que terminó fue Soñora. Dejó de jugar bien, dejó de buscar, dejó de insistir, y la misma función de siempre: pedir la pelota, tocar para atrás, pedir la pelota, tocar para atrás, agarrar la pelota, querer ir para adelante, se la quitan. Provocó 2 veces una contra del Sportivo Luqueño, así que yo no entiendo qué pasa con este jugador. Se nota que tiene visión, pero no solamente uno está para filtrar una pelota o 2 por partidos. Algo más le tiene que dar a su fútbol, pero insiste Martínez con él. Algo también anecdótico, porque si vamos a hablar de lo futbolístico, no hay una tapada de el arquero Espínola, no hay una tapada del arquero Arias. O sea, se jugó cerca del área, pero no se remató al arco. Ambos equipos. Insistió más Cerro, tuvo más la pelota Cerro, pero digo, otra cosa anecdótica: como Santander, desde que empezó el partido hasta que terminó prácticamente la primera etapa, se pasó gesticulándole a los compañeros, como si él marcara una diferencia. Entonces, si vos corres todas las pelotas, marcar una diferencia, estar cerca y hacer las macanadas que hacen los compañeros, entre comillas digo, tratando de interpretar simplemente a Santander, y bueno, y quejate. Pero si no haces absolutamente nada, como Santander, que no está haciendo nada, entonces ¿para qué él quiere mandar preso a sus compañeros? ¿Para qué gesticula? Para salvarse él quiere mandar a los demás al frente. No, eso no se hace. Del partido en sí, me llamó mucho la atención de Morínigo, un técnico muy estudioso, que le haya dado tanta libertad a la media cancha de Cerro de manejar la pelota. ¿Por qué digo esto? Porque Cerro en un momento, aparte de Soñora y aparte del Pachi, tuvo otros 2 lanzadores. Gastón Jiménez, que tiene muy buena zurda, y Piris, que también filtró 2 o 3 pelotas. Claro, Cerro no le quitó ventaja a esas pelotas filtradas, pero me sigue llamando la atención porque el Sportivo Luqueño no salió a presionar a esa mitad de cancha. ¿Por qué dejó que tengan la libertad de jugar? Quizás la idea es, bueno, armemos 2 líneas de 4 para la contención. Después sobraba Brian o en este caso Báez y Santander. Pero en un momento dado, si dejan que maneje la pelota los volantes de Cerro, te puede costar caro. Yo creo que va a salir a jugar un segundo tiempo diferente el Sportivo Luqueño, y ojalá lo haga. Ojalá piense un poquito más también en el arco de enfrente, que sepa que no hay un solo arco que hay que defender, sino que hay un arco también que hay que atacar, y que Cerro Porteño también haga algo diferente, que deje de tanto juego de posesión
y que encaren uno contra uno. El que intentó hacerlo 2 o 3 veces fue Iturbe y se nota que está bien Iturbe de vuelta, que está recuperando o que se siente más seguro. Pero después no vimos mucho. A Torres no le llega pelota y eso es difícil para un delantero cuando no te alimentan. Las 4 o 5 oportunidades por el sector izquierdo donde lo dejaron solo a Rivas metió el centro, pero ninguno de los centros tuvo consecuencia a favor de Cerro. Por el lado derecho se fue también varias veces el jugador Alan Benítez, pero más que meter centros, él buscaba asociarse con alguno de los compañeros para ver si estos podían sorprender, porque se dio cuenta que con los centros frontales no iban a hacer mucho. Entonces él prefirió otra cosa, el juego asociado, el buscar que uno de los volantes que acompañe la jugada pueda desequilibrar, pero tampoco pasó eso en Cerro Porteño, por eso tuvimos un 0-0 triste, un 0-0 que no dio gusto. Y yo me pregunto esto, si Cerro no gana hoy, si Guaraní no gana el domingo, mañana, si Libertad no gana, si Olimpia no gana, entonces Libertad va a ser un equipo que quite demasiados puntos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya se baja la persiana del campeonato? ¿Vamos a seguir teniendo partidos así donde los rivales no se esmeran por querer ganar? Porque me parece que hay cosas que no se entienden, que no sé si quieren realmente jugar de la manera que lo están jugando, no se esfuerzan, piensan más en Copa, algo hay en los equipos. Yo ni siquiera quiero pensar en lo que va a hacer Olimpia si no gana mañana, simplemente para mezclar un poquito, pero hoy la poca gente que vino a ver este partido se va a ir sin el entusiasmo de ver a un equipo de Cerro buscar la victoria, sí tener la pelota, pero el hecho de tener la pelota no te asegura de que vas a ganar el partido. Y cuando termina el encuentro en los 90 reglamentarios y sale 70-30, 83-27, 90-10 en la tenencia del balón y el partido salió empatado, no interesa absolutamente nada quién tuvo más el balón, sino que te dejaste escapar los puntos que estaban en juego y Cerro los puede seguir lamentando. Otro partido sin mostrar mucho el conjunto de Diego Martínez. Bien, correcto, Ricardo. ¿Está volviendo Luqueño al campo de juegos? ¿Modificaciones o no, Víctor? Retornó el Sportivo Luqueño, los mismos 11 de la primera etapa. Cerro sí estaba preparando un cambio. Gabriel Aguayo intensificó en el entretiempo, así que es muy probable que se venga ahora el número 17, Gabriel Aguayo. Muy bien, ¿qué tenemos, Darío, en coordinación? Con la valla invicta de la jornada de hoy, Orlando Gil llega a 8 vallas invictas en 13 fechas en la apertura 2025 en el fútbol argentino. Es el segundo arquero con más vallas invictas del campeonato, solamente por detrás del arquero de Riestra, Ignacio Arce. Muy bien, ¿qué pasa con Cerro, Víctor? Se demora Cerro Porteño, ya miran los jueces hacia el ingreso del túnel porque ya estamos en tiempo. Pasaron los 15 minutos de entretiempo. El delegado le hace el gesto de que tienen que ir entrando de vuelta y en este momento asoman la cabeza los jugadores de Cerro. Muy bien, vamos a ver si hay cambio. Decía que Aguayo está para jugar el segundo tiempo. Por Soñora, ¿verdad? Y yo creo que sí, pero igual veremos. Hasta ahora volvieron 3, 6, 7, 8, 9, 10. Está Soñora. Y el que falta es Jonathan Torres. Iturbe. No, Torres está. Iturbe es el que no está volviendo. No está Iturbe. O vuelve Iturbe o ya entra Aguayo por Iturbe. ¿Por el brazo será, Víctor? Lo confirmamos. Muscular no creo que sea, ¿eh? No, se lo veía entero. No sé si quedó con algún dolor en el brazo o alguna preocupación extra. Juan Iturbe, vamos a confirmar si salió o no. Falta un jugador que en un ratito sabremos quién es. Muy bien, señoras y señores. Están 10 en el campo, ¿verdad? Ahora volvió Iturbe, así que sin cambio Cerro. Bueno, el árbitro, espera, le dice el hombre luqueño. Ahora vuelve Iturbe y esto va a arrancar. Señoras y señores, no modifica Cerro, tampoco Luqueño. Carlos Pogla autoriza y arranca segundo tiempo. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota larga arriba, pelotazo largo de Federico, golpe de cabeza, pelota en zona derecha y otra vez tiene Federico. Santander movió, se equivocó, pelota al medio, sale, Espíritu monta para Cerro. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para el 0 kilómetro, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega en nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Probó Julio Báez, pelota arriba al techo, tiro de portería. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con
con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol Vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo de tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Mañana 18 horas, Olimpia Meliano. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 0-0 el partido. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Qué pasó en esta acción, Ricardo? Se tiró como un volante abierto por el sector izquierdo, ganando la última línea Gastón Jiménez y sacó un remate centro parecía, pero no tuvo a nadie que acompañe la jugada. La pelota por el fondo, sale Tito Torres para Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. El pelotazo largo arriba, pelotazo para el fondo, golpe de cabeza de Gustavo, jugó para Carrizo. Balón por Ramiro, Carrizo pone para Gastón. Este movió, pelotazo largo arriba sobre la izquierda, sale Rivas, levantó la cabeza, dejando de zurdo, entregó para Gastón, el otro zurdo, mueve para Cerro, a ver qué hace con ese balón, sigue, va el trotecito, jugó, movió punto derecha para Alan, pegadita, el tiro de gira a la raya, movió para Soñora, la marca, en esa zona de Ramos, juega, avanza Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751. Llávenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Soñora para Alan, zona derecha va, colocó el bocapié, le pegó Carrizo. ¿Qué pasó, Ricardo? Bien la jugada, no le pegó bien Carrizo, que quiso sorprender. Pasa o hace la cortina allí Turbe, pero llegó Cerro. A los 3 minutos prácticamente llega Cerro por primera vez el arco rival. Tiro de portería para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Mañana General Caballero Guaraní 2015. Concurso de cuentos breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. El centro de Rivas, pelotazo largo a la derecha, falta, será tiro libre para Luqueño. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Definitivamente Burgos el que está más parado, indicando algo, Víctor. Otra vez arranca Diosnel Burgos parado este segundo tiempo. Morini tuvo algunos minutos en la primera etapa, pero así como decís, mayoritariamente el asistente Burgos. ¿Cómo está Martínez, el técnico de Cerro? Y está ansioso ya a esta altura Martínez, quiere que se rompa el cero. Durante el primer tiempo salió como 5 veces más o menos por varios metros de su corralito. A ver, va, colocó al medio, la marca en esa zona de arriba, salió, entregó para Carrizo, presionaba Luqueño en la salida, insiste, gana Villalba, movió, pelota sonoro para Brian, está corriendo para la pelota, insiste Brian, colocó, jugó la cortina, Federico con Benítez arriba. No es offside, Ricardo. Para ¿O sí? offside Santander, pero bueno. Pelota al fondo tiene Arias. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Cerquita de los 5. Ofertas en Bristol, lavarropas en cuotas desde 79.000 guaraníes. Centrifugadoras en cuotas desde 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros Saife indica Diego Iván. En la olla, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana Olimpia
Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-799-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para Ramos, cerca del banderín, Ramos, tiene Ramos con esa pelota, manda al centro, tiró el cabezazo en la cortina, Federico, el cabezazo. Tiro de portería, Ricardo. Sí, erró acá Pini Damota en la salida de Cerro, en la mitad de la cancha. Giró por un lado, hizo una amague, giró por el otro y estaban dos jugadores de Sportivo Luqueño para quitarle la pelota y producir este ataque. Corresponde salida para Cerro. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Isidro Pita ingresó a los 32 minutos de la segunda etapa en la victoria de Bragantino 1-0 sobre Botafogo por la fecha 3 del Brasileirão. La pelota larga, seguro el portero luqueño atrapa esa pelota, Ángel Espínola. Todos mienten, digo por la feria de vehículos, o menos la de Automotor. 1 al 15 de abril en todos los showrooms Automotor, tu punto de partida. Compra mayor y hace que tu dinero rinda más en los Rosso Supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mañana la intermedia Santaní, Guaraní de Franta, Cuariante Deportivo, Capiatá. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El partido está 0-0. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Remata como... el arco afuera. Iturbe tenía el gol del Cerro. La jugada en esa zona de Morel ganó la cuerda. Colocó, no pudo Iturbe definir, Ricardo. Bueno, la jugada fue muy buena realmente de parte del Cerro Porteño. Entre el Pachi y Carrizo, Morel, que también se tiró por el sector izquierdo, Iturbe que pone el pie, pero abre demasiado, por eso también la pelota se va abriendo y alejando del palo izquierdo. Parecía gol, pero no fue. Tiro de portería para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerquita de los 8 minutos. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. ¿Qué pasa, Ricardo, con el... En esa jugada anterior, la pelota pega en Carlos Paul. Y ahí tenía que haber parado el partido. Eso se enojó Torres y le protestó. ¿Es así, Víctor? Sí, pasa que entiendo que dejó seguir porque Cerro seguía teniendo la posesión, pero al mismo tiempo entiendo lo de Torres porque hasta él mismo le sorprendió que haya seguido el partido. Sí, señor. Tiro libre para Luqueño. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad de Cumo. Mejor en todos los caminos. Inutic estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Frontera. Tiro libre corresponde. ¿Quién le pega a Víctor? Ayala. Le va a pegar a Brian Ayala. Tiro libre, arco que da sobre la avenida. Quinta pelota en el aire. Parias atrapó la pelota. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En Nelson Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tengo una duda. Modo de información a ver con Víctor. Después pregunto. La pelota para arriba, colocó. La marca en esa zona del defensor, golpe de cabeza de arriba. Otra vez en todo el área, sale despegando Tito Torres para Luqueño. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevaciones Icahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. De tu casa con Zika, queda bien. En pelota punta derecha, tiene Damota, Pires Damota entregó para Carrizo, se mete Carrizo, recostado sobre la punta derecha, pegadita el tiro de esquina. Entregó para Soñora para Gastón, probó, qué buena acción, no pasó nada, dejó correr, sale el portero de Luqueño. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blancuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y envío y ventas al 0983-309-813, red de San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El arquero Arias, antes de venir a Cerro, creo que estuvo jugando en Argentinos Juniors, me da la sensación. A ver si tiene la información, Víctor, de Argentinos, creo que vino a Cerro. Sí, estaba en Argentinos Juniors, antes jugó también en el fútbol chileno, jugó en Gimnasia Esgrima de La Plata. Es el recorrido previo de Alexis Martín Arias.
Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros ahí te indica. Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al fondo sale buscando, sí señor. Y ahí también hacemos una aclaración porque se encargó de decirlo en varias entrevistas. En realidad a veces se confunde, pero su apellido es Martín Arias. No es el segundo nombre de Martín, porque a veces se confunde y se le dice solamente Arias, pero en realidad su nombre es Alexis, su apellido es Martín Arias. Correcto. Muy bien aclarado el tema. Tiro libre para Luqueño. Alexis Martín Arias jugó en Gimnasia de Esgrima La Plata, Unión La Calera, O'Higgins, Argentinos Juniors para llegar a Cerro Porteño en 2024. Muy bien, tiro libre para Luqueño. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Diego. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Se vienen 2 cambios en Cerro Porteño, 17 Gabriel Aguayo y 20 Wilder Viera, los que van a ingresar. Muy bien. A ver, saque de costado para Luqueño. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estos cambios que te dicen, Ricardo. Y que Cerro necesita ser un poco más agresivo. Yo creo que uno de los que va a dejar es Soñora, el campo de juego, digo. Y el otro no sé si lo va a sacar a Iturbe, pero podría ser. Ahora, Martín también es un apellido común, el amigo de Gustavito, Moreno Martín. Sí. Sí, solo que ahí con ese al final, pero sí. Martins. Martins. ¿Y el colega, Fabio Martín? Él es sin ese. Por eso. Soñora y Piris da Mota. Entran 17 Aguayo y 20 Wilder Viera. Muy bien, 0-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT Cheporemoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. La pelota al medio, sale Ramos. La marca de Gustavo puso para Carrizo, pelota sobre derecha para Alan. Movió, recuperó la salida, entregó para Aguayo. Le quedó larga esa pelota, otra vez tiene Aguayo. Falta, no, dijo el juez, pelota sale Luqueño. Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. 0-0 el partido. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. La pelota al medio, a ver, tiene Carrizo, giró. Carrizo con ese balón juega, entregó para Gustavo. La pelota sobre su derecha tiene Gustavo, otra vez se posiciona, dejando cortita para Carrizo. Viene Carrizo, para cuidado, le van a robar, vuelve a ganar Carrizo, se mete bien, Buncas levanta la cabeza, pide Alan, prefirió para Torres. Aguayo, pelota larga, Aguayo, ¿qué pasó, Ricardo? Le ganó con el cuerpo, le puso bien, lo cubrió bien el defensor de Deportivo Luqueño. Aguayo entró con ganas de picar, pero de repente tiene que saber usar también el físico. La pelota al fondo corresponde, salida para la visita. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor Victoni de punta a punta. Conoce más en victoni.com.py. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Para mañana con Arturo, Ricardo, Víctor, los compañeros Ameliano, Olimpia, en este caso local frente a Ameliano y de fondo General Caballero frente a Guaraní. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Fácil es una marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Cerca el banderín, saca de costado, punta derecha para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita de los 15. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de pechugón. Federico Santander para Luqueño, remató. ¿Qué pasó, Ricardo? Pide córner, parece que tocó, En realidad me dio la sensación que toca el hombre de Cerro en esa última jugada, en el remate de Federico. Todo se origina en una pelota que filtra Gastón Jiménez y que esperó detrás del rival Iturbe. Me llamó la atención que no haya picado en busca del balón. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, indica Diego Iván.
0-0. Y su seguro, Chaco. Arriba con la pelota, arriba levantó el centro, tiró, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se desvían Rodi Ferreira, tiro de esquina para Cerro. En Bancable te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancable crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. ¿Quién le pega a Víctor? Wilder Viera. Le va a pegar Viera, arco que da sobre la avenida Novena, tiro libre. La pregunta es, ¿Cerro llega al gol? La pregunta es, ¿Cerro Porteño llegará al gol? Pelota en el aire, el cabezazo. ¿Qué pasó, Ricardo? Se molestaron 2 jugadores de Cerro Porteño en esa última jugada, Morel y Turbe, los que buscaban en el segundo palo, y ninguno de los dos cabeceó. Corresponde salida para Luqueño. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular, en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. Para mañana intermedia Santaní, Guaraní de Fran, Tacuaní, ante Deportivo Capiatá. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para ganar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. El partido continúa 0-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Popasa. La pelota sale el portero de Luqueño. Con Mango cobra con QR, Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Afíliate en la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. ¿Cómo es el partido, Ricardo? Interesante por momentos. Cerro es el que busca, Cerro el que quiere, el que carga permanentemente el arco rival. Y Sportivo Luqueño esperando armar alguna contra. La pelota para Cerro, se mete Wilder Viera, entregó sobre la izquierda, corre Iturbe ganó, se metió, levantó el centro, le queda Alan, tapó el arquero y se desvió, tiro de esquina, Ricardo. Como lo fusiló Alan Benítez al arquero, que responde bien sacando la pelota al costado y después el defensor al córner. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es Carrizo que le va a pegar, arco que da sobre la avenida Novena, a ver. Pelota en el aire, cabezazo al medio, más rechazo, sale el defensor de Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estirasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Flaming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerca el banderín, saque de costado. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere inventar ahora? Mira, ahora le deja que saque. Qué bárbaro. Bueno. Diego. Sí, señor. Se vienen 2 cambios en Luqueño. 20 Rubén Ríos y 37 Lautaro Comas. Muy bien. Lautaro, ¿qué número tiene? 37. Y Rubén Darío Ríos. 20. Correcto. Va a cambiar Morínigo. Miguel Almirón fue titular y completó los 90 minutos en la derrota 1-0 del local del Atlanta United ante el New England Revolution por la Major League Soccer en los Estados Unidos. La pelota al medio, sale Viera, movió, entregó, jugó sobre costado izquierdo para Iturbe. Iturbe con una pelota, amagó otra vez para Wilder, está no el primero, levantó mal buscapié, marca Benítez, el rechazo de Rodi, pelota larga al medio. Ven a divertirte en el casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Copetrol, paga tus kilómetros acumulados con super aditivada cuadruplicas y con el ITS 10 triplicas. Copetrol, vamos. ¿Qué pasó acá, Ricardo? Le cobran una falta a Wilder justo cuando Cerro estaba en posición de ataque. Muy bien, tiro libre para Luqueño. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Se retiran Walter Rodríguez y Julio Báez. Ingresan 20 Rubén Ríos
y 37 Lautaro Comas. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litros hay bendiga. Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Víctor Cerro da recaudación al término del juego, ¿verdad? Sí, durante la conferencia generalmente suele estar el dato de recaudación. Muy bien. 2.000 personas, ¿te parece? No, yo creo que más, Diego. Yo creo que al final vamos a acercarnos al pronóstico inicial. Me da esa sensación. ¿Cuánto dijiste? 5.000. Y yo 5.000, entre 4.000 y 5.000. Yo creo que por ahí al final vamos a estar. Muy bien, saque de costado, cerca el banderín, pertenece a Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Vos te das cuenta que en esta paró no porque se le adelantó el jugador? Porque él estaba a 5.000 metros de la jugada. Y para que él pueda empezar a correr, hizo repetir o no dejó que se efectúe el lateral. Correcto, muy bien. Excelente. Pelota al fondo, sale Cerro. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía del Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene Wilder Viera. Pase filtrado para Iturbe Picolara. Se le va. Tiro de portería. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas arajo, picante o tradicional pizza, calidad desde su origen. Es Derlis Rodríguez, Víctor, ¿verdad o no? Me parece que es Ariel Ábalos, el 20... No es Ábalos ni Rodríguez, porque ahí justo salen los dos a calentar. En un rato te confirmo quién es el tercer cambio en Cerro. Muy bien, pelota para Luqueño. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. ¿Qué pasa con el partido, Ricardo? Y no es bueno el partido. Me queda la intriga de quién es el que va a ingresar ahí. ¿Quién es, Víctor? Es un juvenil debutante, Iván Marecos, camiseta 39. Es el goleador del equipo en la reserva en la actualidad. Es categoría sub-20, metió 6 goles este semestre jugando en la reserva de Cerro. Hoy tendrá su primera oportunidad en primera división. 39, Iván Marecos. Marecos con ese. Así es. Muy bien, Marecos va a ingresar en Cerro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. iPhone Weekend Bristol, descuentos increíbles en todos los modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ganó Alan, coloca, dejó Aguayo, levantó el centro a la otra zona. Viene bajando esa pelota Iturbe. Iturbe tiene la marca, el hombre luqueño dejando a Gracoma que iba a la salida en la marca. Le quedó bien otra vez a Cerro, levantó, se equivocó al rechazo de Tito, pelota al medio. Andrés Cubas anunciado como titular en el Vancouver Whitecaps, que va a enfrentar a Austin FC a las 20:30 por la Major League Soccer en los Estados Unidos. Saque de costado para Cerro. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Integran Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Iturbe, ingresa camiseta 39, Iván Marecos. Muy bien, cerca de los 25. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Automotor, feria de verdad, 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. La pelota de Carrizo, Carrizo ganó, Carrizo movió, vuelve a ganar, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, tiró, hay un desvío, pelota al medio, tiene Morel. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor.
mayoría ofertas en Ahorrazo Supermayorista. Ahorrate, ¿verdad? Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros ahí lo indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana con Arturo, Ricardo, Víctor, los compañeros para Olimpia, Meliano, 18 horas. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A las 20:15 para General Caballero, Guaraní. Comprando 4 cubiertas Cubo tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad Cubo. Mejor en todos los caminos. Inuti, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. Inuti, el futuro lo decidís vos. Ataca Cerro, a ver, tiene Rivas, levantó, tiró el centro. Marca el Tito Torres. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Los seguros siempre te acompaña. Marca Lautaro Comas. ¿Qué pasó, Ricardo? Ataca Cerro. Bueno, le baja la pelota. Fue Wilder el que bajó la pelota para el recién ingresado, pero no le quedó para el remate. Ahora, en el cambio de Cerro, Víctor, si te percataste, iba a entrar Benítez también. Y se apuró mucho. El árbitro estaba más interesado en el cambio de Cerro que el propio técnico. Y al final fue a calentar otra vez, veo, Benítez. Así es. Muy bien, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El centro. ¿Quién le pegó? Gastón. Gastón. Se viene un cambio en Luqueño, hablando de variantes. 11, Elvio Vera, el que va a entrar en el Sportivo Luqueño. ¿Quién se va, Víctor, para vos? Y yo creo que se va a ir Ramos. Sí, pero sí. en un rato confirmamos. Muy bien, comparto. Para vos se va Ramos, Ricardo, también, como dice Víctor. Sí, yo creo que se va Ramos. Y Vera es peligroso, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se va Jonathan Ramos, ingresa camiseta 11, Elvio Vera, tercer cambio en el Sportivo Luqueño. Muy bien, corresponde salida para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadole. Para cada dolor hay un Quitadole de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene Peñito Flapping, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flapping. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio se mete Vera con la pelota. Vera tiene, dejó. Federico aguantó. ¿Le va a pegar o no? Tiene Rodi Ferreira, movió. Falta. ¿Es Rodi, Víctor? Sí, Rodi Ferreira, la falta de Velázquez. Ricardo F. Y el árbitro estaba muy cerca para cobrar la falta y estaba muy seguro de lo que cobró. Muy bien. ¿Qué pasó, Damián? ¿Será? A Damián se le pilló el auricular. Bueno. Tiro libre para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Y si llega el primero Luqueño, ¿quién le pega, Víctor? ¿Quién es? Y hay varios. Se acomoda Rodi, se acomoda Santander, está Comas, está Iván Torres. Hay uno más. 5 candidatos para el tiro libre. Tiro libre para la visita. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Se demora el tiro libre de Luqueño. En San Justo, Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. Centro de Material de Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Yo creo que le pega a Brian. Tiro libre para Luqueño. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Tiro libre para Luqueño. Semana Santa en Electroban. Comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban mejorando tu calidad de vida. Y de Neymar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santequi y otros. Neymar, lo que la fábrica no te Le va a dio. pegar Brian, sí señores. Brian toma distancia, tiro libre. A ver qué va a pasar con Luqueño. Atento el arquero.
Alexis Martín Arias. Es un tiro libre, arco que da sobre la avenida Quinta Ver. ¿Qué pasa con el árbitro? Ahora sí, toma distancia el juez. El silbato del árbitro. Vamos a ver quién le pega a Federico. A ver, lo tocaron a Federico, le pegó a la barrera, Ricardo. Tanta demora. Tanto alboroto y tanta señalizaciones allí del árbitro y al final no pasó nada. A ver, hiciste Federico, tapó el arquero, Ricardo. Offside. Offside, pero es muy seguro Arias, ¿eh? Mirá que puede descansar tranquilamente Gatito porque a Cerro Arquero no le falta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros 6 verifica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Cambia Cerro, Víctor. Sí, los dos últimos cambios. Camiseta 13, Guillermo Benítez. Y 28, Alexis Fariña. Muy bien, la pelota para Brian, se mete, cayó, no pasó nada, avanza Cerro, pelota para Gastón. Ángel Romero ingresa en la segunda etapa en lo que por ahora es victoria de Palmeiras 2-0 sobre Corinthians. Muy bien, correcto, pelotazo largo, sale el portero de Luqueño. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTS por Emoy. Y la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Con esto ya quemó todos los cambios Martínez, Víctor. Sí, ahora utilizará la última tanda, los dos últimos cambios. ¿Y qué pasa con Luqueño? ¿Cuánto hizo? Luqueño hizo 3 en 2 ventanas, quiere decir que le quedan 2 cambios que tiene que hacerlos juntos Gustavo Morini. Muy bien, el partido sigue 0-0. Materiales para la construcción de Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos en los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, sigue insistiendo Cerro. Esta vez el centro fue mejor de Rivas, que creo se va a ir, ¿verdad? Se va el Pachi, sí. Y el otro sería Rivas, que ya tiró la pelota y dejó a un costado, sí. Se van Pachi y Rivas en Cerro. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Daniel Rivas, ingresa camiseta 13 Guillermo Benítez y deja el campo Federico Carrizo. Ingresa 28 Alexis Fariña. Muy bien, mañana Olimpia Meliano, 18 horas y de fondo general ante Guaraní. A todo ponerle Victoria y líquido para alrededor verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota para Wilder Viera. A ver, se va la pelota, saque de costado para Luqueño. En Concasa, empezó tu historia con pase fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fasis, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El Equifasi, el poder de los paraguayos. Saque de costado para Luqueño. En Farmacia Catedral, Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponle pecho a tu economía, porque en las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de pechugón. ¿Qué le pasa al partido, Ricardo? ¿Entró en un bajón o no? Es que Cerro es el único que busca, que quiere, ahí queda sentido un hombre. Pero no encuentra los espacios ni tampoco la forma de definir. Y es Sportivo Luqueño conforme con el empate. La pelota remata al arco, no pasó nada, va al rebote y va a la contra. A ver, se mete Elvio Vera, corrió. La marca de Gustavo, ganó Vera. Vera se abre, pide Federico, pelota en el aire. Golpe de cabeza, va al rechazo, pelota al medio, sale Gustavo. Entregó paraguayo, jugó cortita para Wilder Viera, movió sobre la izquierda. Cerro ataca en esa zona del campo. Pedí tu préstamo pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Pelota al fondo, sale Luqueño. Silvi baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Silvi Power Nafta, fórmula super, fórmula regular en todas las estaciones de la red Cell País. La pelota, espérame, Juan tiene Federico. Bueno, se apuró Ricardo F para el remate. Es que a la carrera le iba a ganar Velázquez, por eso sacó el remate de lejos. Sí, Juan. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El chico Ricardo Mareco de 20 años tiene como antecedente más inmediato haber jugado un tiempo el año pasado en un partido de Resistencia Tetembetari con camiseta de Resistencia por la intermedia. Muy bien, pelota al medio, ataca Cerro. A ver, el balón para Fariña, jugó.
Mirá Alan cómo le reta a Ricardo. Es que se equivocó feo Fariña acá. Muy mal se equivocó Fariña. Ni si corría un día antes no iba a alcanzar. Corresponde salida para Luqueño. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Ese es el problema de Cerro, Ricardo. Tiene tenencia, posesión, pero le cuesta la definición a Cerro, ¿verdad? Sí, en el campeonato local, porque en Copa anda bien con los goles. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, ahí lo indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. ¿Tarjeta para quién, Víctor? Lautaro Comas, amonestado, caído Guillermo Benítez. Hablando de tarjeta, ¿cuánto tiene Luqueño aparte de Comas? Y es el primer amonestado en el partido, Comas. ¿En el partido? Sí, no hubo tarjetas hasta aquí. Bueno, muy bien. Tiro libre para Cerro. Camiones de pick-up de JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Tiro libre para Cerro. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, AZ Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Con Mango cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Era Fariña, Víctor. Fariña. No pasó nada, pelota del portero. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Casa Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Elvio le pegó. Epa. Cuidado. Cayó al piso. ¿Qué pasó, Ricardo? Una jugada dentro del área que si la revisan y pasó algo puede ser penal, pero creo que no pasó nada. La pelota zona derecha, toque Cerro, Cerro insiste, Alan colocó el buscapié, está el gol, gol. Offside. Fariña fue. Torres. Ricardo. Voy a ver la repetición. Estaba mirando justo al momento del centro y no vi cuando picó Torres, así que tengo que ver la repetición únicamente para poder opinar en esta. Offside. Sí, offside. Muy bien. Corresponde salida para Luqueño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Minuto 38, sigue 0-0. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. A ver qué dice el árbitro. Será tiro de portería. Si persiste el empate, Cerro Porteño llega a 19 puntos, queda cuarto igualado con Recoleta y con Trinidense. Luqueño sigue penúltimo con 12. Esto fue córner, Ricardo. Para mí fue córner y el asistente en vez de cobrar él, lo mira Carlos Paul que estaba en el otro campo. Increíbles son estos árbitros, por favor. Y los asistentes ya son floreros, ya no están al pedo. Están. Para vos, Víctor, ¿qué fue? No, para mí saque de arco, para mí pegó en el hombre de Cerro. Muy bien, corresponde salida para Luqueño. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol. Vamos. Automóvil Supli está de aniversario. Celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Mañana 18 horas con Arturo, con Ricardo, con Víctor y todos los compañeros de Fútbol a lo Grande para Olimpia Meliano. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. A ver, ataca Luqueño. ¿Quién le pegó el Tito? No, fue... ¿Quién fue? Ayala. ¿Qué mal le pegó, Ricardo? Sí, mal para un hombre que tiene tan buena pegada, fue malo. Sí, señor, pelota al fondo, Aguayo. A ver.
Aguayo levantó, tiró el centro, golpe de cabeza, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de La felicidad. marca de Pablo Aguilar, tiro de esquina, insiste Cerro. Salicero, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Salicero, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Quién le pega, Fariña? Alexis Fariña. Le va a pegar Fariña. La pregunta es, ¿llega el gol Cerro de tanto insistencia, de tanto buscar? Pelota en el aire. Golpe de cabeza, la marca tiene Vera para Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de piles templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Fariña le pegó, se desvió el arquero. Sí, Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros se indica. Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Es muy seguro el arquero de Cerro, realmente. Arias sale a cortar tranquilamente esta jugada, domina lo que es el área. Interesante es observarlo. Acá un hombre del Sportivo Luqueño que queda sentido. Hay que ver, ahí se levanta rápidamente. Pablo Aguilar. ¿Quién era? ¿Aguilar? Sí. Bueno, se levantó ya Aguilar, el árbitro que había parado la jugada, y la pelota era del arquero. Los ha mal pensado, Ricardo. Pelota al fondo, corresponde salida para Cerro. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electroparex a 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Es una alergia simplemente. Esa es la alergia, Ricardo, el cambio de clima. Solamente es una breve alergia. La pelota para el fondo tiene Federico, movió, entregó para Vera, va la marca, vuelve a ganar. Piden mano los de Luqueño. Pelota sobre punta derecha, tiene Alan, movió. ¿Está el primero de Cerro? No. A ver, ¿está el primero de Cerro? No. Wilder Viera entregó para Aguayo, colocó, amagó. Tiro de esquina, Ricardo. Aguayo siempre hace una de más. Qué chico que no se anima a encarar con la velocidad que tiene. A ver, ataca Cerro. Alan levantó el centro. Para marca tiene Rodi Ferreira para Luqueño. Unisal, sede central de España 330, Santorense, Fines, en Lambareja, Villa Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos de calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante tradicional, pizza, calidad desde su origen. Cerca el banderín, en ataque, saque de costado para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 42. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar, lo cambia todo. Saque de costado, a ver. Cerro insiste, busca. Pelota al centro. Sale Epacueado, que levanta el brazo del técnico. Pide algo, Ricardo. Pide una mano que para mí no existió. Bueno, Víctor, ¿cómo viste vos? Sí, quedó sentido. Me parece que le pegó en la parte baja a Alexis Villalba al balón. Por eso requiere asistencia de su propio compañero. Se vienen dos cambios en Luqueño. 9, Walter González. Y 14, Fernando Benítez. Muy bien, Walter González. ¿Y el 14? Fernando Benítez. Muy bien, sí, Juan. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. 3.200 personas conectadas al Twitter. Impresionante, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retiran Brian Ayala y Federico Santander. Ingresan camiseta 14 Fernando Benítez y 9 Walter González. Muy bien, de a poquito termina el juego. Ofertas en Bristol, lavarropas en cuotas desde 79.000 guaraníes, centrifugadoras en cuotas desde 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutas de los Andes. Contactos al 0994. ¡Tiró afuera! Afuera, remate offside, Ricardo. Estaba offside cuando recibió la pelota Walter González. Pero se tenía que terminar, por eso levantó después. Sí, Víctor. Sí, estaba adelantado Walter, se notaba eso en la carrera. Por eso dejaron que corra la jugada. Igual los de la banca de Luqueño estaban esperando otro tipo de definición de Elio Vera. Muy bien, pelota al fondo, sale Cerro.
Tanto Cerro Porteño como Sportivo Luqueño van a jugar el día martes. Luqueño a las 18 contra Trinidense y Cerro Porteño como visitante a las 20:15 ante Nacional. Muy bien, pelota al área arriba, sale Luqueño, punta derecha. Desde los viñedos de Álamos, en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos con Ricardo, estamos con Víctor, estamos con Damián, es parte técnica con Darío, en coordinación con Gustavito, los controles con Juancito. Estamos para este juego por ahora, va poquito, va terminando 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Todos mienten, digo, por la feria de vehículos, menos la de Automotor. 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Automotor, tu punto de partida. Muy bien, saque de costado, cerca el banderín. Ya estaremos marcando el tiempo de juego. Pelota dentro del área, el cabezazo, el rechazo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Selecto. 4 minutos más se van a jugar. Muy bien, 4 más. Tiro libre para la visita. Compras mayoría, sé que tu dinero rinde más. En el Ahorrazo Supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1, irá también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Rodi Ferreira. Le va a pegar Rodi, le pegó, tiró Ferreira, pelota en el aire, el cabezazo. Puntín de Vera, pelota al medio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Darío, con este empate de Cerro, ¿cuántos puntos saca por ahora Libertad a Cerro? Mañana juega Olimpia, pero de Libertad a Cerro, ¿cuántos puntos de distancia saca el Bumarelo? La pelota al medio. A ver, la tiene. Claro, quedan 2 minutos al juego para que concluya. Viene buscando Luqueño, pelota era para el Tito Torres. Le va a pegar o no el Tito. Amagó Torres, tiene, juega bien de primera, movió, entregó para Comas otra vez para Tito Torres. A ver, bien el Tito, levantó la cabeza, jugó, movió de zurda. Y gana Comas, se fue el balón, saca de costado para Cerro. Con este empate queda a 14 puntos de Libertad y a 3 puntos de Guaraní. 14 puntos. Impresionante, Ricardo, la distancia de Libertad. Sí, si Olimpia gana mañana, va a quedar a 12. Si gana. Sí, señor, pero tremendo. La pelota de Gastón. Levantó, tiró. Pelota sobre la izquierda. Insiste, avanza Cerro. Comprando 4 cubiertas Cubo, 320% de descuento y te regalo un kit de seguridad Cubo. Mejor en todos los caminos. Inutique, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Muy bien, de poquito termina el juego. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y hay que recordar también, Ricardo, que mañana juega Guaraní. ¿Cuántos puntos tiene Guaraní, Darío? ¿22? Sí, señor, tiene 22 puntos gana, hasta 11 de Libertad. Exacto, si gana, ¿cuánto suma? ¿25? A 25, iría a 8. Correcto, muy bien. Mañana juega el Legendario, mañana juega Olimpia. Acá le queda uno más y esto termina. Pelota en el aire, para el rechazo. Pelota para Comas, sale para Luqueño. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicagual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. A ver, Gastón le pegó. Desvió el arquero, tiro de esquina, Ricardo. Qué bien que le pegó, totalmente a colocar. Gastón Jiménez, se tira bien el arquero para salvar lo que era el primero. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Fariña, Víctor. Así es, Alexis Fariña. Muy bien, le va a pegar. Tiro de esquina, lo último de Cerro. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y Envid. Ventas al 0983309-813. Redes San Justo Hierros. Le va a pegar esa pelota Fariña. Lo último de Cerro. Llega el gol. ¿Llega el gol o no? Vamos a ver. Cerro buscó, insistió en todo el partido. A ver si se le da pelota en el aire. Pelota larga a la otra zona. Viene buscando.